Pangelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi. Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que se vayan conectando. Estamos hoy transmitiendo 4 de agosto. Para nosotros, los católicos, es el día, o sea, tocó domingo, ¿no? El día del Señor es inamovible, pero si hubiese sido otro día, sería el día de los párrocos, que luego ya pasó a ser el día de todos los sacerdotes, donde la iglesia conmemora a San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, ¿no? San Juan María Vianney, 4 de agosto, así que bueno, hoy es una fecha especial por ser el domingo y también tenemos un invitado que ya estuvo con nosotros en el canal, pero como improvisado, ¿no? Estaba escuchándolo y subió y ahora está formalmente invitado, yo lo invité para que venga, para que esté aquí y también por gracia del Señor, Adonai, no sé, después me dirá si lo dije bien, está con cámara y lo vamos a conocer, ¿sí? Así que le agradecemos y también nos va a contar sobre su canal. Él es de Islas Canarias, dicen que muy, muy bello lugar, un bello lugar, ¿sí? No está en la península, como me dice él, ¿no? Él me habla siempre de la península y ahora me va a contar por qué me habla de la península y a mí me gusta aprender con él, ¿no? Yo he aprendido en el poquito tiempo y en lo poquito que hemos interactuado, ha aprendido mucho y eso es lo que vale y eso es lo que le agradezco siempre al Señor. Así que a todos los que vayan dejando sus mensajes para que los lea, gracias por estar. ¿Sí? El título de hoy es Coloquio Ecuménico y el origen judío del cristianismo, porque él tiene una manifestación, vamos a decirlo así, que es algo real, se manifiesta como a todos nosotros. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y nos va a contar un poquito para que vayamos entendiendo cómo obra Dios en la vida de cada uno, ¿sí? Cómo se presenta el Señor, que Él decide el momento, la hora y el tiempo en que aparece en nuestra vida. Así que, sin más dilaciones, vamos a presentarlos directamente desde Islas Canarias al querido Samuel Válido Sánchez. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido a Católico Conoce tu Fe. ¿Todo bien? ¿Se ve? Un gusto estar aquí, mi hermano. Es un placer. Que vos que tienes, cuando hablaba con él, yo me lo imaginaba una persona o de mi edad o más grande, como esa voz que tiene, ¿no? Entonces se me ocurre en un momento decirle, che, Samu, ¿cuántos años tenés vos? ¿Y cuánto me dijiste que tenía? 26. Yo no lo podía creer, porque aparte no es solamente la voz, pues yo no lo había visto, todavía no lo había visto cara a cara, y aparte la forma y la experiencia, o sea, la manera de hablar que tiene muy, muy centrada, muy madura, y cuando me dijo que tenía 26 años yo no lo podía creer, así que, y después me mandó un video y dije, sí, efectivamente. Pero bueno, veo que estás con un ventilador y que en Canarias hace calor, ¿no es así o no? Tú mencionabas que es un lindo lugar, ciertamente. A veces se le llama Sí. las Islas Afortunadas, pero a la par que hermoso es caluroso. Entonces llevamos unos cuantos días de ola de calor. Gracias a Dios no ha habido calima. La calima es un fenómeno meteorológico que consiste en que a veces vienen vientos del este y trae Sí. arena del Sáhara y eso reseca mucho el clima, se azotan los labios, la garganta se resiente. Entonces hace calor, Sí. pero vivimos en un sitio bonito a pesar de eso. Hermoso, hermoso. Escúchame. O sea que todo el año generalmente es caluroso o no. ¿Es caluroso, perdón? No. Principalmente de junio en adelante hasta mediados de septiembre suele hacer calor. El clima ha sido muy variable este año, ha llovido poco, eso sí. Entonces Sí. tenemos un poquito de todo. A veces nieva, aunque los más ortodoxos, los que viven, por ejemplo, en el norte de la península, van a decir que eso no es nieve, porque es poquito, pero a veces se cubre un poco de nieve en la cumbre de nuestra isla, de Gran Canaria, de mi isla, Uh-huh. y es muy bonito, ciertamente, sí. Tenemos un poquito de todo. Es la isla que parece un continente en miniatura, decimos nosotros, porque tenemos un poquito Claro. de desierto, montaña, a veces hay nieve, tenemos barrancos bonitos, hay un poco de todo. Está bien, pero yo estoy viendo el mapa ahora porque quiero orientarme. Yo no es mi fuerte la geografía,
pero estoy viendo que vos estás cerca de Marruecos, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí, del Sahara Occidental, y que correcto. están bastante lejos de la península, digamos, no es que están cerca Sí, tampoco. a 1000, de Madrid creo que estamos, de lo que es la capital, a 2000 kilómetros, creo, casi 2000 Claro, kilómetros. sí, impresionante. Ahora, ¿por qué, cuál habrá sido el criterio, digamos, geopolítico para determinar que Canarias pertenece a España, ¿no? Porque estamos lejos, digamos, perdón que lo diga así, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no era una explicación histórica, digamos, Sí, contundente. que, a ver, podría haber pasado, por suerte no, como Sí, con el Sáhara español, ¿verdad? Lo que pasa sí, sí. con Canarias, que pasó también en América, no quiero hacer aquí apología de Claro, de con hispanismo, Malvinas, ni mucho menos. Exacto. con O sea, Malvinas. no, y que eh, no tanto con Malvinas, o sea, el método, el tipo de imperio de España era integrador, en el sentido de que Canarias nunca fue una colonia, ni los canarios fuimos Claro, colonos, no, perdón, no fuimos esclavos ni colonizados por la península, éramos españoles igual que los castizos, me explico, que la gente de Castilla. No, no hubo ese sentimiento de hemos sido explotados, hemos sido conquistados, hemos sido vasallos, no. Se nos colocó en todo momento como siervos del rey y, y nos sentimos españoles como el que puede ser español de Sevilla. Siempre hemos sido España, Canarias siempre ha sido España. Entonces, ese proceso de separación no ocurrió como con Guinea Ecuatorial y en el Sáhara, porque ciertamente no hubo algunos fallos en la integración de esos territorios y no se tomó esa actitud de querer pues integrarlos o asimilarlos tanto en la nación española y siempre hubo ese de rechazo por parte del Sáhara español con esos movimientos independentistas y Guinea Ecuatorial también. Aunque hubo congresistas guineanos en la dictadura franquista, no sé si eran claro. congresistas o observadores del Parlamento, no recuerdo ahora bien, para no errar, no voy a afirmarlo, pero en Sí, definitiva lo que quiero decir es que siempre hemos sido España igual que lo ha sido, qué sé yo, Granada, me explico. Granada siempre ha sido claro. España. O sea, nos sentimos españoles, Gran- somos españoles. claro. Aunque estén lejos y más cerca por ahí de otro territorio, son españoles. Exacto, como pasaba con América antes de la independencia, ya la Claro, Constitución de 1812, los españoles a ambos lados del hemisferio, ¿no? De uno y otro lado del hemisferio. claro. Sí, yo acá veo, por ejemplo, tengo Fuerteventura, me dice, hay una, Ujú. Aquí está más al... Lanzarote, Sí, sí. Esa es la segunda más grande, Lanzarote está un poco más al oriente, sí. Las Palmas del Gran Canaria y Esa es la Santa Cruz capital de de la mi Palma. isla. Claro, a mí me gusta un cantante que es de allá, que se llama, capaz que lo conocés. Vos no me decís que no conocés mucho de música, pero por ahí lo escuchaste sentir, que se llama Manuel Carrasco, que es de Isla Cristina. Y yo te hacía algo así, ¿viste? Isla Cristina, una cosa así. Pero No ni me siquiera suena sé ahora. tampoco sé dónde queda Isla Cristina. Es de España, imagino también, ¿o no? No me suena, la verdad. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Bueno, y digo, ¿dónde vive Manuel Carrasco un día? Vive Isla Cristina. Mira, a mí tampoco me suena. Imagínate que si no te suena a vos, que sos de las Islas Canarias, menos a mí. Así que bueno. Ah, es que no es una isla, es un municipio, ¿vale? Como isla, ¿vale? Es un municipio Ah, ok. de Ah, entonces. Andalucía, ¿vale? Es que como Isla Cristina yo estaba pensando en una isla, digo, bueno, ninguna de las Baleares Ah, se no llama es así. una isla. Mirá vos, mirá mi ignorancia, ¿no? No, y la mía Bueno, también, porque no lo conocía. No me sonaba ninguna de las Islas Baleares con ese pues, nombre, las Canarias menos, claro. y Ceuta y Aparte, Melilla lo tampoco, que sí. yo sí cuando estuve en España, en el año 2014, y sabía por el guía turístico que antiguamente la antigua capital de España fue Toledo en algún momento y Sí, después se fue a Madrid, se mudó a sí. Madrid En el siglo XVII, por, si mal no me equivoco, si no me equivoco. y que fue por una cuestión de que no tenía proyección de expansión porque está entre, no sé si está entre colinas o montañas Estuvo a y punto de ser también capital Sevilla. mirá vos, interesante. Así Siglo, que perdón, siglo XVI, siglo 1500, XVI, 1561. claro. Estaba mirándolo ahora. Estaba mirándolo ahora. Así que Toledo es primada, ¿no? Es la primada de España, porque eh, al ser, viste que acá en la Iglesia Católica acaban de nombrar a Santiago del Estero, que es una provincia de acá de Argentina, como la catedral primada, porque fue donde empezó a propagarse la semilla de la fe en el territorio.
Luego migró a lo que es el primado de la Arquidiócesis de Buenos Aires, de donde era el Papa Francisco, pero ahora se hizo como una especie de restitución histórica, ¿no? O sea, más que nada una cuestión histórica de que ahí comienza para nosotros la fe, ¿no? La fe católica. Bueno, vamos a entrar en el tema, dije, coloquio ecuménico y el origen judío del cristianismo. Samu ya estuvo en mi canal un poco, contó ese día, pero yo quería saber un poco más de él, porque hubo cosas que por una cuestión, digamos, que él subió después de que yo había empezado el vivo, no pude preguntarle más en detalle, ¿no? Pero él más o menos me estuvo contando también en privado que él estuvo a punto de ingresar a una sinagoga, al judaísmo, ¿verdad? Estabas ahí a punto de ingresar y yo te preguntaba esto, o sea, te preguntaba, vos me hablaste así de forma general que vos sinceramente confesaste que no podías en honestidad porque habías tenido una manifestación de que para vos Jesús es el Mesías, ¿verdad? O sea, es Dios. Aparte de hombre, es Dios. Y evidentemente vos también me decías que el judaísmo no ve a Jesús, a Yeshua, como Dios. Y esto es descriptivo, ¿sí? No queremos herir ninguna sensibilidad religiosa, pero que por honestidad vos no podías seguir adelante con ese proceso. Lo que te quería preguntar, y saludamos a los que están ya, Francisco, él está en España también, ahí saluda a Fran, él vive en España. Tenemos a Luis Ro, que está en Ecuador, pero es venezolano. Y tenemos a Israel, que es de Monterrey, Nueva León, México, ¿sí? Gracias por estar. Samu, bueno, contame un poquito, o sea, en detalle, como si fuera que yo soy tu primo y vos me estás contando tu proceso. Decidiste ingresar, empezaste a hacer todas los requerimientos para entrar a esta comunidad judía, que me hablabas vos que eran sefardíes, ¿verdad? Sí, hay tres grupos principales dentro del judaísmo, como te comentaba. Están los Askenazim, del centro de Europa. Se especula que vienen también del norte del Cáucaso, de Casaria. Están los sefardíes, que de ahí recibe el nombre España en hebreo, de Sefarat. Para el judaísmo, esto viene de Rambán, creo que es Rambán el que interpretó que... Rambán o Rashi, puede ser Rashi, el que interpretó que Sefarat, cuando se hablaba de Sefarat en el Antiguo Testamento se hablaba de España, entonces ya España quedó en hebreo como Sefarat. Entonces los judíos que vienen de España se les llama sefardíes, y también a los que vienen de América, porque con la expulsión de los judíos de 1492 y la emigración de estos a África del Norte y demás, una vez fue descubierto América y fueron asentando ciudades allí y demás, los reyes católicos, muchos judíos emigraron. De hecho, hay algunas ciudades de México que fueron fundadas por judíos, y se llama judíos sefardíes a esa rama étnica, por así decirlo, del judaísmo, que también es una rama teológica, y porque tiene algunos ritos diferentes con los askenazis y algunas costumbres, como puede ser la de, qué sé yo, la de los flecos, las tzitzillot, que se llevan en las cuatro esquinas del manto. Unos las muestran y otros no. Y los que las muestran normalmente no llevan el cordón azul, porque el término hebreo que se utiliza para el color azul ahí no se sabe con exactitud qué tipo de azul es, entonces llevan el hilo blanco entero, y en cambio los sefardíes lo llevan por dentro, si mal no recuerdo, son los askenazis, si no estoy equivocado, los que lo llevan por fuera y es blanco. Como preámbulo, simplemente, para que veas que no es solo una distinción geográfica, sino que también hay distintas interpretaciones de la Torá y de la tradición entre estos grupos. Uh-huh. Y de claro, lo otro, sí. Cuéntame, perdón. No, y lo otro que te quería preguntar, vos te das cuenta que estás en un público generalmente que son evangélicos, protestantes y católicos. Sí. Entonces nosotros, como decía, se de cuenta que somos tabula rasa con todo el tema de judío, y es bueno saber y conocer, ¿no? Lo que te pregunto, como si fuera que yo no entiendo nada, y la verdad es esa, yo tenía entendido, yo te digo lo que yo tenía entendido, o el poco conocimiento que yo tengo, tenía entendido que el judaísmo es una religión que se hereda, digamos, de forma sanguínea. ¿Puede ser o no? A ver, volvemos a lo mismo. Normalmente vamos a hablar de... Porque si vamos a andarnos por... Vos me dijiste, hay judaísmo, no hay un judaísmo así, claro, monolítico. Pero lo normal es que se herede de forma sanguínea por vía materna. Pero luego está el ger, que es el converso.
Uno ger. que no sí que era a lo que yo iba. Vamos, uno no siendo judío, que de eso se habla en la Torá, quiere entrar al pueblo de Dios, tal y como esos egipcios y esas personas de varias tribus que salieron con el pueblo de Israel de Egipto querían, e inician un proceso de conversión. Y hay tres procesos: el ger de la puerta, el ger de la justicia y el que es ya el natural, el naturalizado, digámoslo así. Ujú. Sí, Y el ger toshav, el ger sedek, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay la posibilidad de ingresar siendo no judío? Sí, de ahí que yo quisiera hacer eso. No sé si me he explicado con claridad. sí, sí. O sea, vos no sos judío por mamá, digamos, eso, o sí. Hasta donde yo sé, no. Hay mucha gente que dice, si tu apellido acaba en EZ, como es el caso de mi apellido materno, eres de descendencia judía. Pero eso no está demostrado. ¿Me explico? No todos los Martínez, por poner un ejemplo, o los González, tienen que Son tener sangre judíos. judía. Exacto. Eso es, Exacto. creo yo, más mitología que otra cosa. Y no tengo intención de hacerme un test de ADN, porque ahora mi membresía al pueblo de Dios, como está escrito, los hijos de Dios no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y ya no De Dios. depende de si se es judío o no. En todo Amén. caso, el Amén. judío, dice Pablo, el judío lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. O sea que ya Dale. ante Antes Dios de, no hay distinción. antes de seguir, hacemos un paréntesis. Te pregunto, ¿la palabra amén es de origen hebreo? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué? Tiene raíz con la palabra emet, que es verdad. Mira, de ahí vienen muchas palabras. Emet, verdad, que no es verdad solamente. Emet hace alusión a una verdad firme, que no es contingente, que no está sujeta al devenir, que permanece para siempre. De ahí viene la palabra fe. Emuná viene de esa misma Emuná. raíz, que es la palabra fe, que suele entenderse como fidelidad. Fidelidad, y fidelidad no solo de obediencia, sino fidelidad para creer lo que esa persona dice. De ahí que Santiago diga que la fe, la emuná, la fidelidad sin obras es muerta. Por ejemplo, hay un Amén. cuento rabínico muy bonito. Una madre manda a su hijo al mercado porque le va a hacer su dulce favorito. No recuerdo si era arroz con leche, no recuerdo. Es un cuento rabínico. Y el niño tiene emuná en la madre. ¿Por qué? Porque la madre, cuando le hace la receta para saber qué tiene que comprar, el niño lo compra. Es fiel a la receta que le ha dado la madre. Pero lo compra sabiendo y fiándose de su madre, de que cuando le lleve eso a la casa, la madre le va a cocinar eso. Esa es una explicación así un poco vaga, cruda, ruda, de lo que el término emuná implica, esa doble vertiente. ¿Se entiende? De confiar y obedecer. Sí. Excelente, me encantó y ahí está, mirá, ya están poniendo que está cierto, dice Fran. Un abrazo para Frank y lo quiero entrañablemente, Frank. Es mi hermano en Cristo. Gracias, Fran, por estar. Un Y saludo habla para él. toda, sí, habla español. Hola, Matías. Hola, profesor. Y en relación a la palabra amén, pues viene de ahí. Viene de ahí. O sea, de Met, verdad, una verdad firme. De ahí viene la palabra fe, que es confianza, que no Sí. está sujeta al devenir. Entonces, entendí bien. Sí, emet es esa verdad absoluta, una verdad Exacto. categórica. De ahí viene emuná, porque el hebreo así va por raíces, ¿sabes? Hay muchas raíces y de ahí se desprenden muchos términos. Y luego está amén, Amén. que utilizaba mucho cuando el Señor decía desierto, desierto, digo, no sé cómo lo ponen muchas traducciones, la Reina Valera al menos, que es la que suele leerse en mi congregación, lo dice así. Lo que dice el texto griego es amén, amén, escrito en carácter griego, pero es amén, amén. Y es Amén. algo muy curioso, me gustaría mencionártelo ahora, porque si no se me va a olvidar y es una curiosidad muy bonita. En el judaísmo del primer siglo, normalmente cuando alguien decía un amén antes de hacer una proposición, o sea, antes de decir algo, antes de dar un juicio, estaba validando eso con el amén, haciendo alusión de que esto se cree de este Moisés. Por ejemplo, el judaísmo actual cree en la Mishnah y en la Gemara y dice que eso viene de este Moisés. Pues bueno, eso de decir viene de este Moisés y se ha transmitido oralmente, por ejemplo, se resumía en el primer siglo con un amén. Amén os digo esto, ¿verdad? Y Cristo hace algo muy peculiar que no se hacía, que es decir amén, amén. Y un comentarista y un erudito de hebreo
que yo aprendo también y he aprendido mucho y lo sigo haciendo, dice que esto es algo inusual, inaudito para esta época, y que es como decir, en el contexto de la época, esto es verdad de este Moisés, pero también de antes de Moisés. Él se abroga una doble autoridad, ¿me explico? Algo así como cuando dice antes de que Abraham fuese yo soy. Pues amén, amén os digo esto. Es decir, esto es verdad de este Moisés, pero también de antes. O sea, se pone por encima de eso, Cristo, al utilizar la palabra amén dos veces. Es una Que lo curiosidad que que insisto, es una interpretación, pero puede casar teniendo en cuenta el peso que tenía decir un amén antes de hacer una aseveración en esa época. expresiones como esta eran las que los que estaban escuchando entendían y entre líneas, digamos, y por eso se ponían, se enojaban, ¿no? Porque de hecho se enojaban porque él lo decía, o sea, él es el Mesías. Pero bueno, volviendo a esto que yo te pregunté antes de entrar, para que sea más preciso, vos estabas haciendo todos digamos, los requerimientos para entrar, y yo te preguntaba cómo fue eso, o sea, que vos me pudieras poner en palabras, vos lo supiste, o sea, de repente Sí. vos sabías quién era Jesús. Yo te preguntaba delante, ¿cómo veías a Jesús, Samu, antes? Vos me seguís, yo lo veía como, y ahí contanos cómo lo veías vos a Jesús. Yo estaba yo soy de Gran Canaria, pero estaba estudiando en Madrid, en la Universidad Complutense, filosofía, y tenía una postura totalmente atea. ¿Vale? Esto, típico adolescente que se enamora de Nietzsche y cree que ha descubierto un Mediterráneo, y bueno, en fin. A medida que Dios fue trabajando en mí, porque todo viene de la gracia de Él, todo viene de Él. Él es quien nos escoge a nosotros, no nosotros a Él. Yo os escogí de entre todas las naciones para ser mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, le dice Dios a su pueblo. Pues esto del ateísmo empezó a desmoronarse. Principalmente leyendo Aristóteles y esta idea del primer motor, ¿verdad? De cómo es demostrable por medio de partir de lo sensible a preceptos más metafísicos y sublimes que parten de lo sensible, no de una abstracción a priori ni nada por el estilo, sino de lo real. Para hacer filosofía se parte de lo real, si es una buena filosofía. A lo que voy. Por algún motivo que yo no sabría explicar, pensé, bueno, voy a hacerme judío porque creo que si hay un Dios creador, eterno, anterior al espacio, al tiempo, creador de los cielos y de la tierra, y si ese Dios realmente ha querido comunicarse con la humanidad, creo que es el Dios judío, el que sacó a ese pueblo de Egipto. A ese pueblo, no preguntes por qué, que no sabría darte un motivo, mi hermano, de verdad. No sabría por qué. Ahora creo con fe que fue Dios obrando en mí el que me quiso llevar por esos derroteros. Y voy a la sinagoga que había ahí cerca del canal Isabel II, en Madrid. No recuerdo ahora la calle exacta. Con la intención de convertirme. Y cuando me preguntan, digo, no, es que yo creo que el Dios de los siglos, el Dios eterno, el único Dios verdadero, es ese que se manifestó con gran poder y maravillas para sacar a su pueblo de Egipto, cuando éste estaba allí esclavizado. Relleno el documento, porque te hacen rellenar un documento. Y bueno, para hacerlo un poco más corto e ir al núcleo, pasado poco tiempo, antes te decía que no sé si un mes y dos, no sé exactamente cuánto tiempo, poco tiempo. Si bien ya veía a Cristo de antes como un sabio, con esta idea de convertirme al judaísmo, mi percepción de él no había cambiado. ¿Me explico? Como un filósofo, por ponerlo así, lo veía algo así, como un pensador, así como un Sócrates, por ejemplo. Pues un día yo ya había leído algunos pasajes de los evangelios y demás, y no me habían causado nada, ¿me explico? Pero un día me puse a ver, fíjate, fue a raíz de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Estaba viendo la película, la estaba disfrutando, me estaba gustando. A todo esto, a pesar de que ya iba por casi el final de la película, no había sentido nada que me llevase a ese encuentro con Cristo, ¿me explico? Pero mientras Jim, representando a Jesucristo, Jim Caviezel, estaba cargando la cruz y aparece una escena del Sermón del Monte en la que se dice en la Escritura: oísteis que fue dicho,
amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Bueno, cuando el actor estaba profiriendo esas palabras de habéis oído lo que fue dicho, amaréis a vuestro prójimo y odiaréis a tu enemigo, odiaréis a vuestro enemigo, yo arrogantemente me reí como diciendo, qué tontería amar a los enemigos, ¿no? No me entraba de aquí a aquí, no podía. O sea, lo veía como una estupidez y me reí en plan, vaya tontería. Porque ya sabía lo que venía después, lo había leído en los evangelios. Y además es de Vox Populi, casi todo el mundo conoce esa frase de Cristo de amad a vuestros enemigos. Sin embargo, cuando el actor termina y dice, si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esa risa de burla del principio desaparece. Siento una especie de verdad, de golpe en el pecho y me siento pequeño ante tan grande sabiduría y tan excelsa enseñanza. Estaba viendo la película así acostado, apoyado en mi lado izquierdo, lo recuerdo como si fuera hoy, y tenía el ordenador delante, un portátil. Me incorporé, me senté al borde de la cama, puse la película en pausa y dije para mí, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué he sentido esto? ¿Por qué me siento así de pequeño, así de insignificante? ¿Por qué siento este amor, este calor en el pecho? Y a partir de ahí, dije para mí, estas palabras no provienen de un hombre. Esta enseñanza tan simple y a la par tan profunda y maravillosa no viene de una mente humana. Y fue con algo así, tan sencillo, que dije, este es el Mesías. Este es el Mesías. Sin haber ya entrado, como dije después, el entender la Trinidad, no entenderla porque nadie la puede entender, pero el aceptar la Trinidad, ¿me explico? El creer en la Trinidad vino después, creer incluso en su divinidad vino después, pero sí supe que no era un hombre normal. ¿Me explico? Luego ya vino bueno, después de esto obviamente voy a la sinagoga, no sé si fue al día siguiente, creo que sí, y se lo comunico allá al encargado, que era argentino, como te estaba diciendo, la vez que estábamos hablando fuera de cámara. No puedo seguir. ¿Por qué? Bueno, pasa esto. Creo que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y ahora pasa algo que agradezco a Dios, porque si quizás hubiese tratado de convencerme, de rebatirme, ¿no? Vamos a hablarlo. Yo creo que no, porque ya una vez Dios te llama, el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables, pero quizás hubiera dudado más, o se hubiese demorado más en el tiempo mi acercamiento a Cristo, mi intimidad con Cristo, pero no. Me dijo, no pasa nada, agradezco tu sinceridad, y nos vemos, no pasa nada. Y bueno, eso fue, para que te hagas una idea, en 2019, hace poco. Llevo poco en la fe. Soy un bebé. Bueno, no tanto, ya 5 años no es gran tiempo, pero es bastante, no tampoco son 2 meses. Ya. Bueno, las cosas de Dios, o sea, eso es lo que yo te preguntaba, porque al principio me lo habías dicho de una forma no tan detallada, ¿no? Que como una manifestación de que vos creías en que Cristo es el Mesías. De hecho, vos me dijiste, ¿no? La palabra Cristo y Mesías quieren decir prácticamente, salvando algunos detalles, casi esencialmente significan lo mismo, uno en hebreo y otro en griego, ¿no? Y ahí comenzaste, después también lo que recuerdo en esa primera presentación que vos hiciste, porque yo quiero contarles a los que están escuchando cómo yo conozco a Samuel. Samuel, un día yo estoy revisando, porque yo tengo los mensajes de todos los videos del canal en espera de revisión, porque lamentablemente uno dice, ¿quién va a comentar algo que no corresponde en un canal cristiano? Pero aunque no lo crean, pues puede pasar. Déjense de pamplina, por favor. Entonces estaba revisando y generalmente como no comentan tampoco, cuánto comentan, no sé por qué el comentario de Samu no lo veo enseguida. Supónganse que llego a un par de comentarios que llevaban como 2 semanas, 3 semanas. Y entre esos mensajes, que digo, ¿cómo fue que se me pasaron? Estaba el de Samuel y lo abro, porque primero te muestro un poco y después te muestro, lo abro, estaba en el celular.
y yo empecé a leer el comentario de Samuel, primero que fue un poco extenso, y lo que me llamó la atención que no eran, o sea, es raro, yo le cuento, esto es raro que gente me escriba como él me escribió, digamos. Casi siempre, Bergoglio, vos sos un progresista, sos un, no sé, de todo. Y Samu me escribía muy sentidamente. O sea, me escribía el mensaje y yo digo, ¿cómo no vi este mensaje? Dios mío, digo, ¿por qué no vi este mensaje? O sea, me hubiera salvado de muchas depresiones que tengo a la larga de leer. Entonces, yo le escribo, ¿no, Samu? Te lo contesto. Correcto. Ahora él me va a decir si él habrá notado que me comentó eso y yo no lo comenté enseguida, o sea que pasó tiempo. Entonces ahí él me vuelve a contestar, al otro día creo. Y ahí me decís que no sé por qué no tenías, como que no te habías dado cuenta y te suscribiste del canal y ahí me contactás, ¿verdad? ¿Fue así o no, Samu? Sí, 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 correcto. Y bueno, entonces yo a todo esto, cuando le doy al segundo mensaje que él me manda, le doy aprobación, después ya tampoco lo encontraba porque había sido de un video que también hace tiempo había pasado. Así que me costó mucho encontrarlo para volverle a contestar. Fue en un Bueno, corto del Papa Francisco, en el fue en un corto. que él decía, por cierto, por si no lo Sí. saben, yo no soy católico, advertencia para Sí, los hermanos ahí ya católicos que hay. alguno está tratando de adivinarte. Alguno está tratando de adivinarte que sos. Pero no digas nada, vos dejá que estén en suspenso, que no coman Vale, ansias. vale. Vamos, Y despacio. un vídeo del Papa que es maravilloso, maravilloso, en el que decía, la desunión es una herida en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eh, Al que nos unge con el martirio, cuando nos persigue, no le preocupa si son católicos, evangélicos o ortodoxos. Confiesan a Cristo, son cristianos y hay que destruirlo. Y te comenté en ese vídeo agradeciéndote por la labor que haces en esta red. Porque entre tanta maraña y entre tanto azote, golpe, garrote, insulto, burla, parodia, entre todas estas cosas, tu canal, la gloria a Dios por ello, es el que a mí más me ha ayudado a conocer la fe católica, hasta el punto que me ha movido a estudiarla seriamente, porque me la tomo en serio, no con intención de convertirme al catolicismo, sino como por querer entenderla, porque es una fe sumamente rica. El que diga lo contrario, pues se está engañando a sí mismo. ¿Me explico? No hay más, no hay más. Una fe que tiene 2000 años y que tiene doctores de la iglesia como el Aquinate, Santo Tomás, pues no hay que tomársela a broma, ¿me explico? No puedes hacerlo. Y claro, yo intentando conocer, me gusta conocer las diferentes denominaciones cristianas, intentando conocer el catolicismo, lo primero que te topas que es destruyendo a la iglesia pentecostal, a la bautista, a los protestantes en general, o a los ortodoxos, o destruyendo, golpeando, refutando, humillando. Yo digo, bueno, yo quiero aprender catolicismo, no quiero ver como un católico dando un mal Destruye a otro. testimonio cristiano destruye a otro cristiano, o desobedeciendo a su magisterio encima. Porque claro, si yo voy a un canal católico y me dicen, como lo he escuchado, no hagan caso al Papa, pues yo automáticamente me acuesto a dormir. Bueno, ¿qué es esto? No, esto no es catolicismo. Un católico no me puede decir no hagan caso al Papa. Claro. Tampoco me va a decir todo lo que dice el Papa está perfecto. Tampoco va a decir eso. Puede haber discrepancias. Pero ciertamente no va a decir no hagan caso al Papa o el Papa es un hereje o es un modernista. Entonces, por eso comenté en tu canal. Porque buscando aprender catolicismo, y lo que primero que se espera de un católico por encima de que conozca bien sus doctrinas, sus 44 dogmas y su catecismo, lo primero que se espera de un católico o de un cristiano es un buen testimonio. Es el fruto del amor. Porque ¿de qué sirve tu sabiduría si la sabiduría tuya provoca contiendas, envidia, celos? Esa sabiduría, dice la Escritura, es terrenal, no celestial, y es diabólica, no viene de Dios. Entonces, tú tienes tus convicciones,
y no las vas a negociar porque ninguno de los dos somos relativistas. Ni vamos a decir, voy a poner un ejemplo. Qué sé yo. Para ahí, mientras vos lo pensás, yo te hago ahí porque una de las cosas que me gustó de Samuel cuando él se presenta, él me va como decimos en argentino, él me va de frente al minuto. Él no me dice, no, él me dice, yo esto tengo, o sea, pero muy respetuosamente. O sea, como que había puntos en los que él discrepaba del catolicismo, no contra el catolicismo, sino en honestidad intelectual, digamos, vamos a decir. Y me lo dijo de entrada, no es que esperó a hablar conmigo que yo le responda, no. Él como que yo sentí como que él me dijo, mirá, o sea, mi proceso, yo estoy en esta etapa, una cosa así, ¿no? Y de hecho lo mismo con la comunidad en la que vos estás, ¿no? Él como que tiene una sana forma de sinceridad, ¿no? Y él está en un proceso. Entonces, no, lo que yo te decía, un católico no puede discrepar con el Papa en cuestiones de fe y moral, pero no porque el Papa es el que crea la enseñanza, porque nosotros creemos que el Papa está asistido para confirmarnos en la fe. O sea, ¿qué es confirmar en la fe? Quiere decir que un creyente no puede tener la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Al momento de comprender o de obrar. La gracia no actúa en todos los bautizados católicos, sí, pero el Papa es la instancia de autoridad que guía, pero no por sus dotes personales, sino porque creemos está asistido y se le encomienda puntualmente eso. Nosotros creemos de parte de Cristo. Como digo siempre, esto es lo que nosotros creemos, no contra alguien. No es que yo dije, bueno, voy a creer esto para salir a reventar protestantes. No, yo lo creo a esto, como tampoco imagino que el bautista cree lo que cree contra un católico. Las redes sociales son un tema aparte, ¿no? Que todavía estamos estudiando. Es un fenómeno que es como un fenómeno novedoso, si se quiere, y estamos en esa, ¿no? Estudiando y reflexionando acerca de este mundo nuevo, ¿no? Pero bueno, a todo esto, te decía, vos encontraste el canal y dijiste y él me dijo, él me hacía preguntas, o sea, él quiere conocer de verdad, o sea, me decía esto, el otro, mirá, y esto es muy interesante todo lo que me dices, Matías, Entonces, él quiere saber, y eso también es bueno. No sé, Samu, ¿es así o no? O por ahí decime vos, si no lo capté mal o no, aclara, haz tu... Para dialogar con el otro hay que comprenderlo. Yo no puedo hacer una caricatura de Matías o del catolicismo y darle a ese muñeco de paja, porque el otro va a decir, oye, te estás riendo de mí, yo no soy esto. Y yo quiero conocer el catolicismo no para refutarlo, ni de verdad, por honestidad intelectual, y con honestidad intelectual lo digo, me mueve simplemente el conocerlo y el poder así empatizar con tantos hermanos católicos que tengo, como eres tú, como son muchos conocidos míos que son católicos, porque España es un país, Católico. bueno, iba a decir es un país, pero bueno, va decreciendo eso. Tristemente eso pasa en toda Europa. En toda Europa de tradición, de fuerte sí, tradición católica, digamos. Sí, exacto. Totalmente. Y es una fe muy rica. Por supuesto que voy a tener discrepancias, pero eso no me va a hacer despreciarla por completo, ni nada por el estilo. Y claro, ¿por qué dices que si es una fe tan rica, tan buena, ¿por qué no te haces católico? Bueno, porque sería un mal católico. Yo no puedo ser católico y no creer en uno de los 44 dogmas. ¿Me explico? No puedes. Pues, ¿para qué te haces católico si no crees en los dogmas de la Iglesia Católica? No tiene sentido. Por supuesto que muchos lo suscribo. Como todo cristiano debería suscribirlo. Pero otros no. Mirá, eso que decís vos yo lo escuché de más de más de 3 hermanos que con esta actitud como católico olfatean que me lo pueden decir honestamente, aún yo siendo católico, porque eso es lo que sucede cuando vos te pones en el lugar del otro y entendés que eso es un proceso de cada uno con Dios, digamos, ¿no? O sea, con uno. Y esta frase tal cual, ¿no? Esta frase tal cual, mirá, yo intenté hacerme católico, de verdad, pero sería un mal católico. O sea, uno sabe que si diera ese paso sin tener esa convicción íntima, firme,
estaría falseando las cuestiones. Entonces, eso no hay que forzarlo, no somos nosotros. Y esto es lo que uno tiene que tratar de entender, ¿sí? Porque fíjate cómo los que estuvieron desde el inicio, cuando Samu empezó contando cómo empezó todo, cómo él empezó, él era nietzscheano, o sea, leía Nietzsche. De ahí fue a hablar, o sea, fue a una sinagoga. Después estaba mirando una película. Y, o sea, y en ese momento, eso es, o sea, Dios se vale de lo que Él quiere. Ahora, Él tiene la íntima convicción de que Jesús es el Mesías, de que es hombre, Dios y hombre verdadero. Y ahora pasamos a la otra pregunta que yo te había hecho en privado para saber, y yo te dije, vos tranquilo, digamos, lo que vos de verdad, digamos, quieras decirme, honestamente, en honestidad intelectual, sobre el tema de la Trinidad, ¿no? Porque esa es otra diferencia por ahí con el judaísmo, el tema de Dios uno y trino, o sea, un solo Dios verdadero, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vos creés en la Trinidad, Samu, ¿verdad? Sí, así es. Pregunto, ¿vino después eso? ¿Vino en un proceso? ¿Fuiste investigando, preguntando? ¿Cómo vino eso? Yo me siento como ese ciego de nacimiento al que Jesús curó. No sé quién es este hombre, solo sé que me sanó. Entonces, mi inicio fue así, a ciegas. No sé quién es, pero o sea, sé que es el Mesías, pero vamos, no tenía constancia de la Trinidad, ni la aceptaba al principio, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque aquí, insisto, hay comunidades judío-mesiánicas que son trinitarias o que son unicitarias. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? La máxima del judaísmo, esa oración que los mesiánicos, yo también lo hago, repiten al levantarse y al acostarse. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, Echad. Y con mi conocimiento limitado de esto, decía, bueno, esto es incompatible con la Trinidad. No puede ser. ¿Qué pasa? Volvemos a la frase de Agustín de Agustín de Hipona del primer directo en el que interactué contigo. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, pero el Antiguo se revela en el Nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? En el Nuevo Testamento es donde se saca eso que está oculto en el Antiguo, eso que no se comprendía, eso que a modo de sombra apuntaba, en tanto que tipología, a Cristo. De esto habla Pablo cuando en la segunda carta a los Corintios habla de sus compatriotas judíos que no creen en el Señor y dice, leen a Moisés con un velo puesto, pero cuando se conviertan al Señor, hablando de Cristo, el velo será quitado de su corazón y entenderán y verán. Entonces, ¿por qué se rechaza tanto desde el judaísmo la Trinidad? Primero porque no se entiende. Ahora vamos a lo del Nuevo Testamento, pero primero porque no se entiende. Pues lo primero que dicen es tres dioses. Y eso no es la Trinidad, que era como yo lo entendía. Porque claro, sí, si tenemos al Padre, si tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, pues son tres dioses, ¿no? O la herejía parcialista de una parte de la deidad la tiene el Padre, otra parte la tiene el Hijo, otra el Espíritu Santo, y esos tres conforman la totalidad de la deidad. No, es un único Dios, con una única sustancia, que subsiste eternamente en tres personas. Y esto no estoy descubriendo nada para los católicos, pero estoy hablando de mi proceso. Que lo primero que me abrió el entendimiento fue entender la Trinidad. Así como si alguien quiere de verdad ser católico o disertar con un católico o discrepar en algún punto con el catolicismo, tiene que entenderlo y no basarse en una parodia o en un muñeco de paja. Lo mismo con la Trinidad. No puedes hablar del Dios de las tres caras, ni de tres dioses, ni nada por el estilo. Es un único Dios. Ahora bien, ¿qué pasa? Ese pasaje del Shema no atenta en ningún modo contra la Trinidad, porque la Trinidad en todo momento afirma que Dios es uno y que hay un único Dios verdadero y que ese Dios es el uno y el único, pero ese Dios subsiste
en tres personas, la cual es por sí misma plenamente Dios. O sea, no es que una parte de la divinidad del Padre no esté en el Hijo, o que una parte de la divinidad del Padre y del Hijo no esté en el Espíritu Santo. No, 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 no. Las tres personas son plenamente divinas. ¿Y qué pasa? Cuando un cristiano, y ahora vamos al Nuevo Testamento, cuando un cristiano acepta el Nuevo Testamento como autoridad, como escritura, inspirada por Dios, y el Nuevo Testamento da la interpretación correcta del Antiguo en contra de la errada de los rabinos, uno tiene que decidir. O me quedo con la interpretación rabínica, es una cuestión de fe, o confío en los apóstoles. Y los apóstoles hacen una clara distinción, tanto en los evangelios como en las epístolas, de las tres personas divinas, y le atribuyen a las tres personas la plenitud de la deidad. Entonces, ciertamente el término persona fue un desarrollo teológico posterior, eso lo sabemos. Pero ya está ahí en el Nuevo Testamento, claro, en negro sobre blanco, que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y que los tres son Dios. Eso lleva inevitablemente a la Trinidad, y eso no choca en ninguna manera con el Shema. No choca. Nunca. De hecho, tenemos el dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Serán los dos para una sola carne. Dos son una sola carne. Hat. Son dos personas, pero una sola carne. ¿Se entiende? Este concepto. Y tal es así que el término hat, puede ser compatible perfectamente con la Trinidad, que Maimónides, en vez de decir creemos en que Hashem es hat, dijo creemos en el Yihud de Hashem. O sea, el Yihud, la unicidad. Si figurara esa palabra en Deuteronomio, sí habría un problema de la palabra Yahid. Maimónides dice, creemos que en el Yihud es la unicidad de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no aparece Yahid, aparece Hat. Y esa palabra es totalmente compatible con la Trinidad. Y muchas veces se malentiende la palabra Hat, como lo he oído muchas veces con apologistas, de boca de apologistas en las redes. Hat significa unidad compuesta. No, porque la Trinidad no es una unidad compuesta. ¿Me explico? Eso es parcialismo. O sea, no es que Dios la divinidad esté compuesta de tres personas y esas tres personas suman la deidad. No, cada una es plenamente la deidad. Entonces también hay que tener cuidado con los términos. Hay que tener cuidado con los términos porque Hat no significa unidad compuesta. Hat significa uno y único, pero en el contexto de Deuteronomio, ese Hat, que es como tener un puño cerrado, Hat o una pelota si lo quieres, hace referencia a que fuera de Hashem, de las cuatro letras del Dios eterno, no hay otro Dios. Simplemente eso. Él es el uno, el único Dios. Y fuera de él no hay otro Dios. Si el Hijo fuera otro distinto a Hashem, a Adonai, sí serían dos dioses. Pero no es así. No sé si me he podido explicar claramente porque es un tema un poco complejo. Interesante lo que me hiciste cuando quiero aclarar para los que estén escuchando, cuando un apologista diga esto, no es un hereje, porque la herejía es un pecado contra la fe. O sea, y la fe es un don del Espíritu Santo. Cuando un hereje rechaza alguno de los dogmas, ¿sí? No es lo mismo que decir hay un error de exposición y de comprensión de ese dogma, ¿sí? La fe entraña un grave desorden interior y la persona que niega eso, lo niega contra el don que Dios le dio. Por eso es un pecado contra la fe. Es un pecado gravísimo. Entonces, si hay ignorancia, si hay un lapsus o una falta de comprensión por las capacidades y los límites propios de una persona que se aventura a hacer apologética sin formación, no es un hereje. No sabe, es ignorancia. O sea, todo pecado, para que sea pecado en la teología católica, tiene que tener advertencia plena por parte del entendimiento y consentimiento pleno por parte de la voluntad. Si nosotros hablamos de que es un error o hay ignorancia en el sujeto, ya no podría ser herejía. Porque hoy lo que veo lo que yo noto muchas veces es que inclusive se incurre en motes, ¿no? Este es apóstata, este es hereje, y por ahí ni siquiera saben lo que es la herejía, ni siquiera saben lo que es la fe, confunden fe con doctrina. Entonces me vino bien esto que dijiste, ¿no? Cuando un apologista incurre en esto que él atribuye que es, como dijiste, que es compuesto, ¿no? O sea, no es eso. Una pregunta. Yo no utilicé la palabra hereje, ¿no? Por si acaso.
por si acaso. No, te Vale. digo No, porque por si acaso. Ya. no vino a raíz de lo que vos dijeras, sino que a partir de Aprovechaste, sí, eso, aprovechaste la oportunidad para matizar. mi cabeza siempre está pensando en esto que veo mucho en las redes sociales, ¿no? Que enseguida ya se acusan de hereje. Sí, A que pesar utilizan la de palabra hat de ese texto y dicen, es que hat significa unidad compuesta. La Trinidad no es una unidad compuesta. Eso es un error terminológico, un Claro. desliz. Y lo que pasa es que hay que ser, si se va a hacer estas cosas, si se va a instruir al pueblo, hay que hilar fino. De hecho, Ujú. uno de los motivos por los cuales yo en mi canal no he subido aún vídeos, a pesar de que varios hermanos me lo han pedido, es por este Sí. temor. Es por este temor, porque hay que tomárselo en serio. Y no se puede, no puede soltar uno lo primero que se le ocurre. Si se hierra en un momento, pues errar es de humano, se pide disculpas, no pasa nada. Pero insistir en el error o afirmar algo que es contrario a la ortodoxia de la fe y llevar a otros a afirmar eso, el Had no es unidad compuesta porque la Trinidad no es una unidad compuesta. Un 33% de la divinidad no la tiene el Padre, un 33% el Hijo y un 33% el Espíritu Santo. No es así, no es una unidad compuesta. Hay, Claro. hay que tener cuidado, ¿me explico? Sí. Me hace acordar mucho a una noción metafísica que es la unión sustancial de cuerpo y alma, ¿no? Es como que el cuerpo y el alma son una unidad, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿dónde está el alma? Y no es que es una justaposición de dos cosas que se juntan, sino que el alma está toda en todo el cuerpo, digamos. Y el cuerpo no es como si fuera el alma el conductor de un coche. No, el alma y el cuerpo son una sola realidad. No es Por una eso la postura, palabra. no eres dualista, no eres integrista. No, Así que no, no. yo estoy explicando la noción de unión sustancial. No, eh, vamos a definir los términos para eso, no incurrir. O sea, ¿a qué decís, qué entendés por dualista y qué entendés por integrista? Vale, el dualismo Así es aquella postura filosófica que advierte una relación entre cuerpo y alma accidental e incluso indeseable. ¿Me explico? En excelente. cambio, el integrista es que la persona humana tiene dos coprincipios sustanciales. El material, que es el cuerpo, el coprincipio sustancial somático, que es el principio de individuación, lo que le hace ser un individuo, lo que me hace a mí ser este que está aquí, y el coprincipio sustancial metafísico, que es el alma. La forma. Sí, exacto. Lo determinable y lo determinante. La materia es en lo corpóreo lo determinable. Son coprincipios de esa realidad que llamamos ser humano. Sí, es la teoría, sí, soy. Entonces, si es así, te digo sin temor, sí. Pero viste que a veces esto también no se hace, o sea, especificar los términos, porque a veces sucede una polisemia, o sea, estamos utilizando la misma palabra, pero ambos la estamos utilizando en un sentido diferente. Creemos que estamos diciendo lo mismo, pero no. Entonces no nos Eso es ponemos de acuerdo. peligroso, eso es Eso difícil. es peligroso. Por eso, sí. antes de decirte sí o decirte no, te pedí que definas qué entendés vos por eso, ¿sí? Ahí cuando vos lo explicaste, que por cierto, muy bien, te felicito, podría ser docente, te veo cualidades, está bien, ahí me diste la posibilidad de que pueda decirte que sí, no dando por hecho que estamos hablando en el mismo sentido, ¿sí? O que yo entiendo lo mismo que vos por esos términos. Así que gracias, Samu. Lo que te quería preguntar, bueno, eso es muy interesante, el tema de la Trinidad, importante. Y Samu, les cuento a todos, tiene un canal. Y yo lo voy a dejar y quiero que te conozcan, ¿sí? Y bueno, que el Señor bendiga tu labor y sé que es una persona responsable. Lo noto en tu forma siempre de encarar una conversación. O sea, en este poquito tiempo que interactuamos, yo estudio a las personas, pero no de malo porque soy un manipulador, porque es una cosa que tengo, no sé por qué. Dios me hizo así, ¿qué le vamos a hacer? Gracias al Señor. Pero lo que te quería decir, Samu, vos estás actualmente, ahora sí, todos los que estaban
estaban adivinando, es calvinista, es pentecostal, es esto, ¿no? O sea, todos querían saber, porque claro, coloquio ecuménico dice, ¿dónde es Samu de Canarias? ¿De qué será Canarias? ¿Qué podrá ser? Ya dijimos no judío, ¿qué será? ¿Calvinista? ¿Será pentecostal? ¿Será unicitario? ¿Será raíces hebreas? ¿Viste? Porque dice, ¿qué es Samu? Bueno, que lo diga Samu, ¿no? Samu, ¿dónde estás congregando actualmente? ¿En qué comunidad cristiana? Yo doy gracias al Señor porque empecé congregándome, que es donde me sigo congregando, pero quiero hacer esta introducción, en la iglesia de mi pueblo. No, no la iglesia de mi pueblo, porque es como si fuera la única. También está la Sí, parroquia. sí. O creo, matízame los términos, por favor. No es A correcto ver. decir parroquia, ¿verdad? Sí, sí, parroquia está bien. ¿Por Sí, qué? ¿Por qué? ¿Sí? no, porque a lo mejor parroquia es todo el municipio y no en sí el templo católico. ¿Me explico? No. Vos tenés, la parroquia es el barrio, o sea, y la diócesis sería como el municipio, digamos. En un mismo municipio pueden haber dos parroquias, Vale, ¿sí? Así que tranqui. Sí, parroquia, una parroquia. vale. Entonces, aparte de esta parroquia, hay una iglesia evangélica bautista. Eso me convierte a mí en bautista o en evangélico. Bueno, me congrego ahí evidentemente porque hay una armonía. eh, Mi pastor siempre utiliza una frase, le mando un saludo si está viendo este vídeo, que es impulsar lo que nos une. Yo empecé a congregarme ahí. Y yo, del contexto en el que vengo, yo guardo Shabbat, yo no como cerdo, por ejemplo, ni marisco, yo estoy circuncidado, yo eh, voy a hacer la típica broma que le hacía en el principio. No te afeitas porque dicen no arruinarás los bordes de tu barba. Bueno, no es así exactamente el mandamiento. El mandamiento habla como tal de no rasurarse. O sea, de que si te vas a recortar la barba puedes hacerlo con tijera, pero no rasurar. De ahí que fue una ofensa tremenda cuando a Cristo le cortaron la barba en su Claro, juicio. O sea, eso es algo muy grave. Luego además le así es. escupieron y demás, pero le cortaron la barba. El Evangelio hace pausa en ese evento, que le cortaron la barba para burlarse de él. Entonces, a lo que voy, empecé congregándome ahí. Y en una actitud garrotera, que es este término que se utiliza tanto en redes sociales, ¿no? A ver en qué discrepan conmigo, porque yo tengo la verdad y yo poseo la verdad, yo soy más santo porque guardo la Torah, yo estoy santificado en aquellos aspectos en los que ellos no lo están. Y se me hizo imposible convivir con ellos, no porque hubiera disputas, sino porque se decían cosas con las que yo no estaba de acuerdo, y me aparté. Y en esa arrogancia, porque es pura arrogancia, no es otra cosa, y el orgullo es uno de los pecados más graves, ya Dios empezó a trabajar conmigo en casa, cuando me aparté. Y sin oírlo audiblemente, parece que lo oí en el corazón. ¿Acaso tú guardas perfectamente la ley, la Torah? Porque juzgas pues a tu hermano en aquellas cosas en las que tú en la ley eres fuerte, pero no valoras aquellas cosas en las que él es fuerte y tú débil de la ley. Hermoso lo que dijiste, hermoso. Entonces, eso fue lo que Dios me transmitió. Claro, ante esto, me viene a la mente el apóstol Pablo, hebreo de hebreos, fariseo de la tribu de Benjamín, estudiante a los pies de Gamliel. Gamliel, por cierto, nieto de Gilel, uno de los principales rabinos de esa época, aunque ya había fallecido por esos tiempos. Para estudiar con Gamliel, figúrate lo que son las cosas, tenías que saberte la Torah en hebreo de memoria antes de los 20 años. Eso para aceptarte, para que te aceptara. Y Pablo estudió a los pies de Gamliel, que es un hebraísmo para decir que era de los más cercanos, de los alumnos más cercanos de Gamliel. No era el que estaba lejos, sino el que se sentaba a sus pies. Tenía el puesto privilegiado en esa escuela de estar estudiando con él. Y Pablo se reunía con toda clase de creyentes, comieran o no cerdo, hicieran esto u otra cosa. Les corregía en los pecados graves, por supuesto, como es la fornicación o el de judaizar, muy peligroso. Lo digo porque mencionaste a las raíces hebreas. Podemos hablar de ello si quieres después, porque yo no pertenezco a ese grupo, ni Dios no lo quiera. Pero lo que quiero dar a entender es que he escuchado esto de algunos argentinos
me bajó del pony, ¿no? Es decir, me dio un par de cocotazos y volví a la congregación. No ya buscando contender, sino entender. Ya no buscando Bien. disputas, sino armonía, fraternidad. Sin negociar mis principios. En mi congregación saben lo que yo creo. ¿Por qué tú crees así? Yo se lo explico con caridad y amor, no como antes. Y ellos son mis hermanos en Cristo. Nos une el Evangelio por encima de todas las cosas. Y como te puse en el mensaje, sabemos las diferencias teológicas que tenemos, pero a los pies de la cruz de Cristo nos sabemos iguales. Entonces, Así es. si bien no soy bautista, también estoy estudiando la teología bautista precisamente o reformada, para entender a mis hermanos y aprender, no solo entenderlos, aprender, porque yo me nutro todos los días aprendo de todos y cada uno de ellos, en una oración, en una alabanza, en una prédica, en un estudio bíblico, de todos y cada uno de ellos aprendo. Entonces, al irme, ya no es que yo dejara de aportar lo poco que puedo darles, sino que dejé de nutrirme de lo mucho que ellos pueden darme. Y he vuelto a congregarme ahí, gracias a Dios. Hay armonía en la congregación, me conocen, entienden mis convicciones, saben que no quiero judaizar, porque judaizar sería decirle, oye hermano, voy a poner el ejemplo del Evangelio. ¿Tú estás circuncidado? No. Sabemos que la circuncisión que importa es la del corazón, y en eso estamos todos. La de la carne, nada es para Cristo. Como dice el apóstol Pablo. Os desligasteis de Cristo los que os circuncidáis, ¿no? Algo así dice Pablo en la carta a los Gálatas, no recuerdo exactamente. Bien. Recordemos también que quería meter un bocado ahí de Pablo que tenía ciudadanía romana, ¿no? Ah, O sea, sí. O sea, aparte de ser discípulo de Gamaliel, de todo lo que significaba, es como que fue un instrumento que, digamos, que Dios fue preparando y que puede verse toda esa preparación, ¿no? Porque aparte también, mirá, los caminos de Dios, él fue un furibundo o sea, perseguía a los cristianos. De hecho, él está en la lapidación de Esteban y le sostiene, dice la Escritura, las túnicas. O sea, él estuvo del otro lado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos Pablo puede haber, ¿no? En este camino, ¿no? De antiecumenismo, de anti-unidad. Así que nada, eso quería agregar. Seguí, Samu, que está muy interesante lo que nos están contando. Sigue, por favor. No, y figúrate esto, Pablo se conocía la ley de memoria antes de los 20 años, pero no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque la fe cristiana no es una gnosis. No va de cuánto sabes, no va de cuántos textos te has aprendido, no va de cuántos credos sabes recitar de memoria. Va de tener ese encuentro con Dios de camino a Damasco y de saberte inmundo, vil y un gusano ante los ojos del Todopoderoso que por su gracia ha sido lavado. Hay un pasaje del Talmud muy fuerte, pero me gusta mucho. Para, por así decirlo, para saber poner que sabe poner en su lugar a cada uno. Dice, no olvides de dónde vienes, de una gota apestosa, hablando del semen. Vienes de una gota apestosa. No olvides de dónde vienes, pero no olvides a dónde vas. A un lugar de muerte y de gusanos. Pero sobre todo, no olvides ante quién has de dar cuentas en el día postrero. Ante Dios Todopoderoso, el juez de todo, bendito por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tú puedes saber lo que tú quieras, puedes tener el conocimiento que te dé la gana, pero requieres ese llamado por parte del Señor. Requieres que Él te saque de tu pecado, así como sacó al mismo Abraham de los territorios de Babel, de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y le dijo, Lej, lejá, anda para ti, a una tierra que yo te dejaré ver. No fue Abraham el que dijo, ay, a este Dios que yo no conozco voy a servirle. Salud. A este Dios que no conozco voy a servirle. No, fue Dios el que le dijo a Abraham, yo te tomo a ti y te voy a llevar allí. Fue Dios el que hizo eso. No Abraham el que por medio de un ejercicio intelectual descubrió a Dios. No fue así, la cosa no va así. Si bien la razón y el estudio puede acercarnos, nos lleva a un tope. Porque si no es llamado por la gracia, la carne no va a morir. Necesita vivir en el espíritu y para eso necesita ser regenerado y para eso necesitas nacer de nuevo. Y eso solo lo puede hacer Dios. Porque solo puede parirte de lo alto el que es de lo alto, el que ve de los cielos. Pero bueno, a lo que voy.
me he vuelto a congregar, me congrego ahí actualmente, y a pesar de la diversidad que hay en la congregación, porque si bien es una congregación bautista, está compuesta sobre todo por inmigrantes de Venezuela, Colombia y de otros países, también vienen con diferentes contextos, hay pentecostales también. Entonces, eso hace que la congregación, sea un poco... sin caer en el relativismo, porque no se dice nunca, tú piensas esto, yo pienso esto, los dos estamos en lo correcto, sin caer en el relativismo, se ha encontrado una armonía, una unidad en el Evangelio y en la figura de Cristo. Por eso me gusta el título del directo, hablando de diálogo ecuménico y el origen cristiano del judaísmo, y hemos hablado de Cristo, porque es lo que, siendo tú católico, y yo sea lo que, porque a mí mi congregación me dice, tú eres tú, punto, tú no te vamos a poner una etiqueta, pero digamos mesiánico, no judío mesiánico porque no terminé la conversión ortodoxa dentro de la sinagoga, pero mesiánico, siendo mesiánico, podemos estar hablando con esta armonía y esta paz, y podríamos, no sé, estudiar la escritura juntos, ir a tomar algo juntos, congregándome yo con ellos. Hoy tuvimos la cena del Señor, con los elementos del pan y el vino, y lo puedo hacer con ellos perfectamente. Lo puedo hacer con ellos, no me siento mal, no, al contrario, porque sé que por encima de esto que yo creo, en este caso de aquellos aspectos de la ley que por lo general en el mundo cristiano no se guardan, eso no me hace a mí más que tú ni más que el hermano. Seguimos siendo ambos seguidores de Cristo. Como dice el Papa, el que nos unge con el martirio no mira si confiesa a Cristo. Y esto, insisto, tú no vas a decir, ay, Samu, muy bien, pues los dos tenemos razón. Ni yo con los de mi congregación, que no piensan algunas cosas que yo sí, decimos, pues tenemos a veces debates no acalorados, eso sí, gracias a Dios. Sí, largos, pero no acalorados. Siempre terminamos dándonos un abrazo, riéndonos y demás. Pero no se dice en ningún momento, pues todo vale o todas las posturas. No. Pero sí se dejan claros nuestros puntos, sabiendo que eso no nos va a desunir, sabiendo que eso no nos va a apartar. ¿Y qué te va a decir? Te pregunto una cosa, dos cosas, porque viste que están bautistas del sur y bautistas del norte, creo que no. ¿Hay una diferencia, una diferenciación en eso? Sí, en función de si son más o menos liberales, por lo que me comentó mi pastor, a grosso modo es algo así. Hay otras diferencias más pequeñas, pero sí, unos son más ortodoxos, que creo que son los del sur, y otros más liberales. Ok, y vos conocés, no sé, imagino que si sos bautista conoces a John MacArthur y a Paul Washer, ¿no? De nombre sí, como te digo, pero es que como tal, siempre lo digo, yo bautista como tal, me congrego ahí, pero no soy bautista, porque un bautista no te va a guardar las cosas que yo guardo, me explico, ni algunas cosas que yo creo las va a creer, pero me puedo congregar con ellos, Sí, porque te digo, yo conocí a un bautista que nada que ver con MacArthur ni con Washer, no tienen nada que ver, no sé si acá se habló del calvinismo, también se dice que hay los pentecostales son arminianos y los bautistas son calvinistas. Sí, es como todo, ¿no? Es muy compleja o muy complejo entrar en ese ámbito, pero te quería preguntar, Mateo, esto siempre quise, porque como sabés de hebreo, Mateo 9:3-9, ¿no? Cuando le dicen, creo que a Juan Bautista, ¿no? Le dicen que ustedes dicen que tienen por padre a Abraham, ¿no? Le dice a los fariseos. Vale, ya sé. Y él le dice que Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. De las piedras. O sea, ellos, los judíos que estaban ahí mala onda, digamos, decimos en Argentina, ¿qué estaban entendiendo? Ellos estaban entendiendo algo que por ahí a nosotros se nos escapa cuando le conté. Cuando Cristo dice, si estos callaren, las piedras hablarán, piedras era un modo de llamar a los gentiles, a los no judíos en el siglo I. Y recuerda que a Juan iban a bautizarse personas hasta de Siria, gentiles y judíos por igual. Claro. Entonces, no penséis en decir en vuestros corazones, Abraham tenemos por padre, porque el judaísmo enseña, todo judío es heredero del mundo venidero porque desciende de Abraham. Los méritos de Abraham Avinu nos amparan, de Abraham nuestro padre. Los méritos de nuestro padre Abraham nos amparan. Claro. Sin embargo, Juan dice no. Los hijos de Abraham no son los hijos según la carne, sino según la fe. Y claro, Dios puede levantar de estos gentiles que están aquí viniendo a bautizarse, hijos de Abraham. Claro, o sea que ¿sabes? Y Cristo dice, si estos callaren, los gentiles que hay en Jerusalén, los romanos, hablarían. Exacto. Así como habló el centurión romano
cuando dijo, Señor, no soy ni digno de que entres en mi casa. Y Cristo dijo, no he visto jamás tanta fe, ni aún en Israel. Claro, porque después dice, produzcan fruto de sincera conversión, como diciendo, no se duerman en los laureles de que son hijos de Abraham, porque ellos como que de alguna manera ya estaban tranquilos, ¿no? Y vivían Claro, como querían. claro. Y aparte después les dice, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. O sea, como que diciendo, les está advirtiendo ahí, ¿no? Y eso puede pasarnos hoy a nosotros, de alguna forma, ¿no? O sea, en esta dialéctica católico-protestante, como diciendo, bueno, yo soy católico, ya está, digamos, como que listo. O sea, no, yo ya soy protestante, salí de la gran ramera, la gran Babilonia, y ya está, digamos, ya no soy papista ni nada. ¿Puede pasar o no? Como que uno se queda con el hecho de ya me hago, es como que uno llegó y no llegó nada. Como que de alguna manera no ves una especie de similitud en la actitud que podían tener por ahí esas Sí, tribus podemos judías. decir, en lugar de decir somos hijos de Abraham, somos católicos, somos evangélicos y ya está. Y ya O sea, está. ya como estoy en esta Tenemos, religión, me congrego los claro, domingos. En el caso del católico, cada domingo tomo la Eucaristía. Ya estoy participando en los ritos de esta religión, pero ¿y y tus listo, frutos? ¿Y tus frutos? claro. ¿Dónde está? Sí, perdón, que saludo, nunca me vio ni nada. Está mi padre con mi hermano, me saluda ahí. Hola, pa, ¿cómo estás? Y a Un Raquel, que saludo. es la mamá de mi hermana, así que están ahí. Decía así, un saludo para Ramón y Raquel y a José Cepaz, así, desde Islas Canarias, es decir, Un saludo para Ramón. Ramón y Raquel Mm, y a Un todos saludo, José Cepaz. Y a todos José Cepaz. pues un cordial saludo, un fraterno saludo para Ramón, Raquel y José Paz. José Cepaz. José Ah, Cepaz. José Cepaz, vale, vale. No José Paz, De, vale, vale, vale. desde donde estás vos, que vos estás me dijiste en Islas, decía así, Islas Canarias, desde Islas Islas Canarias. Canarias, sí, en Gran Canaria concretamente. Sí, sí, sí. Cerca de Marruecos está, qué lindo Marruecos también, ¿no? Mm. Pero bueno, estás ahí bien, está bien ubicado, Samu. Bueno, Samu, gracias por este saludo a mi José Cepaz natal. Eh, Te quiero preguntar otra cosa, Raíces Hebreas, ¿no? Este movimiento tan controversial, qué bueno que lo aclaras porque hay algunos hermanos que hacen contenido evangélico que ya me estarían reaccionando si yo digo que promuevo este movimiento. ¿Y por qué es Un considerado, saludo a los que van a sacar clips de mí. No distorsionen la cara, no adulteren la voz, por claro, favor. yo no tenía idea del movimiento hasta que vi que se empezó a hacer contenido contra esto de Raíces Hebreas. Y vos me lo aclaraste muy bien, ¿no? Que no sos partidario de eso. No. Más o menos para que sepan en qué consiste y por qué que son movimientos que están surgiendo, sobre todo en comunidades evangélicas, ¿verdad? Sí, 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 por lo que tengo entendido, en la rama pentecostal están atacando fuertemente. El movimiento de Raíces Hebreas postula lo siguiente. Toda la tradición cristiana, eso incluye incluso el dogma de la Trinidad, se contaminó con ideas helenas, o sea, ideas griegas. Sí. Se helenizó o se catolizó, dicen también, se romanizó y se corrompió la pura fe hebrea. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es recuperar esa raíz hebrea de la fe, que, oye, a priori puede estar bien. Tú me preguntas, ¿qué quiere decir roca en el siglo I? Ah, pues mira, qué curiosidad más buena, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o cuál era la disposición de, qué sé yo, de los saduceos en el primer siglo y las diferentes castas y casas que había, o cómo eran los fariseos, las dos escuelas que había, o qué sé yo, o los primeros cristianos que eran judíos, cómo compatibilizaban su fe con la revelación de Jesús como el Cristo, y cómo se adaptaron a la destrucción del templo y al fin de los sacrificios y del sacerdocio levítico. ¿Vale? Todas estas cosas están bien, están bien. Y qué sé yo, un cristiano que guarda Shabbat y sabe que eso no lo justifica ante Dios, porque maldito el que se justifica por las obras de la ley, dice Pablo, porque escrito están en Deuteronomio, maldito el que no se ajusta a las palabras escritas en este libro de la ley y vive en ellas, porque a causa de ellas vivirás o morirás, y en tanto que todos somos pecadores, la ley nos condena a todos. Entonces, a lo que voy, un hermano que guarda Shabbat, por ejemplo, no come cerdo y sabe que eso lo hace simplemente por agradar a Dios,
porque cree que a Dios le agrada eso por guardar un mandamiento, simplemente por guardar un mandamiento, y no lo hace pensando que si eso lo incumple, está perdido. ¿Me explico? El hermano que guarda el cerdo pensando, no, es que si ya vuelvo a comer cerdo estoy perdido, pues Pablo tiene unas palabras muy claras para él: has caído de la gracia. Figúrate que Pablo no dice que cae de la gracia el que peca sin cesar, sino el que pretende justificarse no según los méritos de Cristo en la cruz, sino según los méritos de su observancia legalista de la ley. Entonces, si yo guardo Shabbat, lo hago dando gracias a Dios. Y si guardo Pesaj, por ejemplo, Pascua, lo hago poniendo los ojos en Cristo, como el Cordero de Pascua. Y si guardo el día de Trua, por ejemplo, ¿cómo lo traducen? De trompetas, puede ser, puede traducirlo así, no sé. Pues lo hago pensando en eso como una sombra de lo que ha de venir. Nadie os juzgue en cuestiones de comida, bebida, días de luna nueva, días de reposo, de fiesta, todo lo cual está siendo presente una sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, es decir, la sombra es proyectada por un cuerpo y esas sombras son todas estas citas, todas estas fiestas. ¿Pero de quién es ese cuerpo? Porque yo puedo ver la sombra de una silla, pero no sé si la silla es marrón, si es de madera, la altura que tiene, el tacto. Ese cuerpo es Cristo. Y el día de Trúa de la Torá, por ejemplo, apunta a cuestiones proféticas complejas de la segunda venida de Cristo, por el tema del toque de la trompeta, porque Pablo insiste mucho, se tocará la trompeta, la última trompeta. Pero no quiero hablar de esta cuestión ahora porque me has preguntado por raíces hebreas. Solamente quiero aclarar que hay una distinción clara entre una comunidad mesiánica, judía mesiánica, por ejemplo, que guarda las fiestas y la Torá y Shabbat y no come cerdo. Hay una diferencia muy clara entre esa comunidad que sostiene su salvación según los méritos de Cristo en la cruz, y a partir de esos méritos de Cristo en la cruz y saberse justificado, quieren seguir guardando los mandamientos porque la ley es buena, como dice Pablo: tú instruido en la ley apruebas lo mejor, la ley es santa, yo soy carnal, la ley es espiritual, es decir, la ley no está, el problema no está en la ley, el problema está en el hombre. Pero luego tienes las raíces hebreas, que son aquellas que afirman que si no haces eso, si no guardas Shabbat, si no te circuncidas, que eso ya es el problema judaizante del siglo I, y si no niegas incluso de cosas como la Trinidad o la divinidad de Jesús, incluso, porque hay de todo, pues ya no eres parte del pueblo de Dios, no eres el remanente escogido, no eres ese palo de la casa de José, no eres nada de eso. O si estás guardando Shabbat, tienes ADN israelita y eso te constituye ya como heredero de la vida eterna, merecedor de la vida eterna. Sé que, insisto, va a decir ahora alguno a lo mejor de raíces hebreas, no sé si lo va a ver el vídeo o no. No, pero yo no pienso así. Volvemos a lo mismo. Se dice movimiento de raíces hebreas. Hablamos de movimiento cuando va en una dirección, cuando hay un mismo fin. ¿Me explico? Cuando la meta está clara y definida y bueno, esto se mueve a la izquierda en función de que se va a dirigir a tal punto. Pero cuando hablamos del movimiento de raíces hebreas, yo creo que es una inexactitud hablar de movimiento, porque es una amalgama de predicadores, de maestros, de congregaciones que no tienen un credo común, una doctrina común y que cada una piensa lo que le viene en gana. ¿Me explico? Unas te van a decir que hay que circuncidarse. Otras te van a decir que hay que construir el tercer templo de Jerusalén y hay que volver a los sacrificios. Otras te van a decir que el Shabbat es después del viernes. Otras te van a decir que el Shabbat es lunar. Otros te van a decir que la salvación es por la observancia de los mandamientos. Otros que no. No sé si me estoy explicando. No. Hablar de movimiento, pues bueno, ¿a dónde va ese movimiento? Yo hablaría de los movimientos de las raíces hebreas, porque no hay una dirección clara, no hay una doctrina, no hay forma. Es materia pura y eso es incognoscible, como bien sabes tú, filosóficamente hablando. Así es. Pero bueno, es importante saber porque como vos dijiste que ingresaste, digamos, en tu búsqueda y en tu camino a una comunidad sefardí y ya automáticamente ahora estás en una congregación o en una comunidad bautista, por ahí alguno que está escuchando dice, porque fue lo primero que Samuel me dijo, no, pues yo no tengo nada que ver con raíces hebreas, al contrario, o sea, porque yo había usado la palabra raíz hebrea justamente así, y él enseguida me puso como en advertencia, ¿no? Que se distanció, digamos, con buen tino en esa primera charla que tuvimos en ese día que subió al vivo. Así que quería profundizar un poquito más para que se queden tranquilos, sobre todo si hay evangélicos que saben que, bueno, este movimiento toca puntos muy importantes, la esencia, digamos, del cristianismo, que es básicamente la persona del Señor, ¿no? Y si ya decís que hay algunos que niegan, digamos, la divinidad de Jesús, ya estamos hablando de otro. O el nacimiento virginal, o sea, hay de todo, Claro, hay de todo, hay mi de hermano. todo.
hay de todo, hay de todo. Entonces hay que tener cuidado. Hablamos de la fe, me dijiste, la fe no es por gnosis. Me gustaría volver sobre ese punto y Samu me diga, ¿qué entendés vos por gnosis y por qué no es desde vos, ¿no? Porque es bueno que la gente no solo me escuche a mí, sino también la experiencia y la vivencia también de Samuel. La fe no es gnosis. ¿Y qué sería la gnosis y qué sería la fe, básicamente? ¿Cómo lo podrías explicar? Es una Eh, pregunta eh, difícil, pero lo haré, lo procuraré Dale, hacer dale, Dios vos podés, mediante. vos podés. Yo te Bueno, digo, te pongo toda la ficha que lo vas a poder hacer y resolver bien, magistralmente, hasta te diría magistralmente. Vamos, amor, tú puedes. la gnosis es aquella cosmovisión, por decirlo, es una cosmovisión, la cosmovisión gnóstica es aquella que plantea que la elevación del sujeto o su salvación o su conexión con la divinidad o lo eterno o lo primero surge a partir del conocimiento de algo que estaba escondido, de algo oculto, de el descubrimiento de, de una doctrina o de una idea que al público común no le es dada a conocer. Entonces, esa idea oculta que conoces te eleva y te hace conectar con la divinidad o con lo eterno o te salva incluso. Y, y es por el conocimiento único de eso, por el conocimiento de eso, que, que tú te elevas a la divinidad y te conectas con lo divino. Así, a grosso modo, crudo y sin despiezar ni nada, vendría a ser, creo yo, una definición limitada, eso sí, de lo que es la gnosis. Es por así decirlo, es aquello que postula que la revelación o la conexión con lo divino o lo eterno o la trascendencia orbita en torno, se estructura en torno al descubrimiento de una idea o un conocimiento al que el común de los mortales no tiene acceso. Y que ya una vez Excelente. conoces eso, eres elevado automáticamente. La masonería funciona así, por ejemplo. Por poner un ejemplo actual para que la gente lo entienda. A medida que subes de grados, te acercas más a la divinidad y te acercas más a la divinidad porque se te van revelando conocimientos que te eran ocultos y que ¿cómo lo llaman ellos? No lo llaman pagano, creo. Sí. Bueno, Hay, no sé hay, cómo llaman al no masón. No me acuerdo exactamente. sí. Hay un desprecio de la materia también, ¿no? Exacto, sí, 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 correcto, correcto, sí. Eso es muy importante. Hay un desprecio de todo lo material. Se y toma esta idea también del demiurgo y en algunos grupos gnósticos y de que todo lo material es creado por un ente engañador que nos quiere esclavizar. Sí, sí. claro, y el Papa Francisco utiliza este término, pero lo resignifica, y él dice en uno de los párrafos de esa exhortación que yo cito siempre, dice, no nos referimos a los gnósticos enemigos de la fe cristiana, sino a la gnosis que se da entre cristianos, y él identifica al gnóstico como aquel que quiere domesticar el misterio, domesticarlo y desencarnarlo, y transforma o cifra la perfección del seguimiento de Jesús en una cantidad de datos y de conocimientos, ¿no? De abstracciones intelectuales, pero no va a lo concreto, ¿no? Entonces, y quiere, dice, y tiene, o sea, quiere enclaustrar, encerrar la trascendencia de Dios en su propia experiencia, siempre intelectualoide, y de alguna manera, al querer enclaustrar el misterio, es un inmanentismo, una forma de inmanencia, ¿no? O sea, y todos los que no se amolden a esa propia, digamos, abstracción o conceptualización de algo que lo supera, son tildados enseguida o sea, son despreciados. Entonces, cuando hablamos de fe, ¿sí? ¿Es posible hablar de una fe, primero, que quiera domesticar el misterio y segundo, que quiera desencarnarse y que haya un menosprecio, por ejemplo, de la carne sufriente del hermano, de la situación, por ejemplo, los dramas de objeción de conciencia, ¿no? Porque el gnóstico yo considero, y cada vez estoy un poco más firme, que necesariamente va a ser proselitista, o sea, va a querer proselitar. El gnóstico, de alguna manera,
no supone un antitestimonio para la unidad. Samu, te pregunto sé que te hago una pregunta difícil, pero si querés contestarla, si no, no. La fe tiende a la unidad, pero no una unidad relativista. Pero el gnóstico, ¿pretende una unidad o lo que pretende es una hegemonía en los diversos, digamos, en los Yo, otros? yo creo que en tanto en cuanto se ha metido a Cristo en esa caja mental, si queremos, en esas categorías mentales de ese sujeto, obviamente se busca una dominación, una imposición de las categorías del gnóstico al resto de fieles. Me explico. Y como bien dices tú, desatendiendo las necesidades inmediatas del prójimo, desatendiendo lo palpable, porque eso hiciste muy bien en matizármelo, el desprecio intrínseco a la materia que hay en la gnosis. Santiago tiene algo que decir, dice: ¿de qué te sirve decir tengo fe si ves al hermano desnudo y no lo viste, si lo ves hambriento y no le das de comer? Esto pasaba con los fariseos y los saduceos, tenían sus disputas intelectuales muy elevadas, pero tenían al pueblo abandonado. Se ponían a colar el mosquito y se tragaban el camello, porque abandonaban al pueblo, lo desatendían. Entonces, yo poco puedo aportar a la excelente exposición que has hecho, porque estoy de acuerdo contigo en esto que planteas, a saber que el gnóstico, 1, va a proselitar, y 2, va a desatender lo inmediato, lo que necesita el prójimo, su hermano, aquí y ahora ya, la ropa, la comida, un abrazo en un momento de aflicción, para centrarse en sus ensoñaciones y en sus ideas que él ha elevado como ídolos, que es una idolatría a fin de cuentas. La gnosis, construyes un dios a tu imagen y semejanza. Exacto. Es inmanencia, es Sí, es inmanencia, una inmanencia. contrario a lo trascendente, a aquello que trasciende, que no soy yo y que me supera ampliamente, porque de hecho la palabra misterio la define a Benedicto en aquel discurso en Ratisbona, que dice sobreabundancia de logos, sobreabundancia de sentido. El misterio no quiere decir que Se te corta un poco, mi hermano. Hola, hola, ¿me escuchas bien? Ahora. Perfecto. No, que te decía que el misterio no es que, por ejemplo, para el gnóstico el misterio sería lo irracional, porque él al no poder entender de forma acabada va a decir, no, como no lo entiendo, no es racional. Al no meterlo en su caja, al no caber en su caja. Exacto, al no caber, como no lo entiendo, no es. Entonces, Ratzinger dice en ese discurso en Ratisbona, no, el misterio es exceso. Dice, sobreabundancia de logos. Es como decir que porque yo no puedo mirar de frente al sol sin quedar encandilado y de alguna manera que esa luz me encandile mi visión, no puedo decir que no sea luz, que no sea luminoso el sol. Al contrario, justamente por exceso de luz o de la capacidad que mis ojos pueden tolerar, es que en realidad no puedo mirarlo de frente. Pero no es que no es luminoso el misterio. Entonces, con esa analogía me parece que se explica mucho mejor lo que es el misterio en el conocimiento por fe, ¿no? O en esto de tratar de comprender a Dios, ¿no? Con la virtud de la fe y la razón, porque van juntas. El gnóstico, al no poder hacerlo, cree que puede explicarlo todo con una especie de formalidad prolija, y por eso cree que puede hacer comprensible el misterio a todos, y por eso dice, hacete católico, ya está. Yo leyendo los padres me hice católico, rastreando en la historia, me di cuenta que la comunidad que viene de Jesús y los apóstoles es la Iglesia Católica, hacete católico. Eso es gnóstico y proselitista a morir. Y eso no tiene nada que ver con el catolicismo. Le digo a los hermanos evangélicos que si escuchan discursos similares a este, están frente a un gnóstico proselitista, por más que le pese a muchos que me cargan o ironizan. Bueno, ustedes lean, si quieren, el punto o los puntos que tienen que ver sobre este tema, Gaudete et Exsultate, una exhortación apostólica sobre la santidad en el mundo actual del Papa Francisco, y también todo lo referente al proselitismo, que lo pueden encontrar en varias homilías del Papa
en alguna audiencia general, en conferencias también, y bueno, y para que vean, ¿no? Porque si no me quieren creer y reírse nada más, y solo reírse, hablo de los generadores de contenido que tratan de justificar este proselitismo apologético, ¿no? Pero bueno, Samu, para no irme ahí, que esa es una batalla que no es mía tampoco, sino que es una batalla que tenemos adintra de la iglesia con el magisterio católico, quiero dejarle claro a los evangélicos que miren bueno, que eso es condenado, ¿sí? Como una caricatura de la evangelización. Eso no es evangelizar. Y figúrate que Samu, no estás negando tus convicciones como católico, pero tampoco he venido aquí, o he venido yo aquí a tu canal a ser azotado, a ser destruido, a ser golpeado. ¿Se entiende? Pues, el ejemplo de Abraham, Dios se le aparece a Abraham y le dice, anda para ti. No es que Abraham, a partir de un ejercicio intelectual o claro, descubriendo una tablilla de Fenicia, bueno, no, Fenicia, enterrada en la arena, vio que, pues mira, he descubierto esto. Que no, Dios lo llama a él personalmente. Ya lo de los padres vendrá después y el estudio vendrá después. Pero claro. como dice Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que vivamos y andemos conforme a las palabras de esta ley. O sea, las Sí, cosas secretas pertenecen a Dios y hay misterios que Dios se reserva para sí. sí. Te hago esa pregunta, ya que estamos. Cuando vos te acercaste a mí, te acercaste porque, bueno, me conociste y ahora aprovecho porque él mira mi contenido, ¿sí? Sé que puede estar mirando ahora o por ahí lo va a ver. Y vos me dijiste, mandale de parte mía muchos saludos al querido profe Jonathan Ramos, ¿no? Así que bueno, si querés, él lo va a ver seguro, porque él habitualmente mira y a veces aparece a comentar. Si querés, mandale ahora, aprovechá la ocasión que te está mirando o que te va a mirar y saludalo vos ya directamente. Y un poco te preguntaba esto, ¿no? Vos un poco me conociste por medio de Jonathan, ¿no? O sea, Sí, un mirando. vídeo que Jonathan subió a su canal de una caminata en una especie de cerro, una loma, muy bonito, por Sí. cierto, muy bonito el Ujú. paisaje. Y, y entré en tu canal a partir de eso. Dije, wow, he encontrado lo que andaba buscando. He encontrado lo que andaba buscando. Y bueno, Jonathan, personalmente te quiero dar las gracias por tu valioso contenido, sobre todo me acerqué a ti y a tu canal en referencia al tomismo, a ser Exactamente. instruido en el tomismo, pero me he topado mucho más. Sé que eres muy duro contigo mismo, sobre todo cuando cometes algún error o crees cometerlo, te apartaste un momento de las redes, ahora he visto que has vuelto. Y bueno, no soy nadie para dar consejos, no soy nadie para dar consejos, pero que todo el fango o el humo que se levanta en las contiendas de redes sociales no te haga menospreciarte ni pensar que has azotado, has golpeado o has provocado división en el cuerpo de Cristo, porque si algo has intentado es buscar la unidad, defendiendo tus convicciones, criticando aquello que consideras censurable o errado, pero en todo momento en el amor de Cristo. Y ahora, no sé si has visto el vídeo que subió, ahora te lo pregunto a ti, hermano Matías, hablando de, bueno, de qué sirven estas disputas de corral, no lo dijo así, pero bueno, de corral, de pasillo, de edificio, cuando están golpeando desde estructuras supranacionales al cristianismo y a la comunidad cristiana para destruirla. O sea, no estoy diciendo aquí, bueno, Matías, ¿sabes qué? Ignora todas tus convicciones, yo ignoro las mías, y vamos a centrarnos únicamente en una lucha político-cultural. No, porque el cristianismo trasciende a eso. Pero Exacto. ciertamente nuestra libertad para estar aquí hablando estas cosas, para yo profesar mi fe en la calle, para poder salir a evangelizar, se sustenta en sociedades que tradicionalmente han tenido el cristianismo como religión del Estado. Y eso se está echando a perder y estamos desviándonos de algo que nos va a golpear tarde o temprano por andar viendo, pues, qué sé yo, qué pelo de la barba es más largo. Me explico, hay cuestiones muy importantes que está bien que las hablemos. Y ha habido Exacto. debates muy enriquecedores en las redes, siempre y cuando Sí, se hagan con amor. con amor. Eso Porque es fundamental. la verdad, Jonathan, citando a Agustín, siempre saca a colación esta cita: que tu amor por la verdad no te haga olvidar la verdad del amor. Creo que es de Agustín, si no estoy equivocado. Sí, La verdad no se coge para golpear, la verdad no se coge para martirizar, para oprimir. La verdad libera en todo momento. así es. Cuando Dios le dijo a Abraham, a ti y a tu semilla daré esta tierra,
y te bendeciré y serás bendición. Y haré de ti un Goy Gadol, que se suele traducir como nación grande, pero la traducción más literal es un gentil grande, porque claro, estaba ahí circunciso. Cuando Abraham va a enterrar a Sara y va a los hijos de Het, no dice yo, el padre de la fe, Dios, el Dios de los cielos, no vuestros ídolos, Dios, el Dios único y verdadero, me ha prometido esta tierra, por tanto vosotros tenéis que darme un lugar para sepultar a mi esposa. Ciertamente es una verdad que Abraham servía al Dios verdadero y que Dios le había prometido la tierra. Pero Dios, ¿qué dice? Por favor, cededme un lugar para enterrar a mi esposa. Estoy dispuesto a pagar el justo precio. Y cuando el pueblo le ofrece un lugar, Abraham se postra y se humilla ante ese pueblo. Un pueblo que estaba fuera de los pactos en ese momento. Y le da las gracias y se humilla ante ellos. Con la verdad, Abraham no golpea, sino que mansamente se humilla y la pone a servicio de los demás. Moisés, por ejemplo, Dios le dice, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés no, se lo pide a Faraón. Tal es así que incluso Faraón le pide, interceded ante a Moisés y Aarón, a Faraón le dice, interceded ante vuestro Dios por mí. Y ellos interceden y oran para que las plagas pasen. Luego pasa lo que pasa, su corazón endurecido, porque Dios a quien quiere endurecer, endurece, y a quien quiere ablandar, ablanda. Su corazón endurecido hace que no lo saque al pueblo y sucede como suceden las cosas. Pero en todo momento los siervos de Dios, y el ejemplo claro es Jesús, como Dios hecho carne, nos mostró lo que había que hacer, puso la verdad al servicio de otros y no la utilizó como un palo para golpear. Y ya con esto te dejo. El Talmud tiene una frase muy bonita, que una vez te la comenté en un vídeo. No hagas de tu Torah, la Torah es la instrucción divina, lo que Dios te enseña. No hagas de tu Torah un hacha para cortar leña. O sea, no hagas de tu Torah, de lo que Dios te ha enseñado, un hacha para darle a tu prójimo, para golpearle. No lo hagas. Así es. Sí, por eso es fundamental lo que dijiste, ¿no? Esta frase de Agustín me quedó mucho y sí es verdad que la menciona Jonathan mucho, que es la frase para poder entender nuestra labor como comunicadores, ¿no? O sea, que la verdad, que el amor a la verdad no nos prive, ¿no? O no nos exima de vivir la verdad del amor, ¿no? La verdad de las obras. No hace falta recurrir a la violencia, no hace falta recurrir al destrato, no hace falta, ¿sí? Para decir yo creo esto, como digo yo siempre, no contra nadie, como vos también, y poder ponerse en el lugar del otro. Yo te entiendo a vos y entiendo a muchos hermanos evangélicos, y entenderte no me hace menos católico, de que hay determinadas verdades de la Iglesia Católica que en conciencia no podés profesar o adherir o asentir. Y eso lo creo yo, o sea, lo puedo, aún yo creyéndolo, puedo ver en el otro y no violentar su proceso, ¿no? Todo esto tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? Ver al otro y amar al otro. O sea, ver en el otro a un hijo de Dios, ver en el otro, ¿sí? A alguien que Dios ama. Y uno tampoco está totalmente acabado en el camino del catolicismo. O sea, yo tengo un montón de defectos, un montón de pecados, de debilidades, un montón de cosas que tengo que revisar, que cambiar, que estar mal. Y sin embargo, Dios, ¿cómo es conmigo? Bueno, así como Dios es conmigo, yo tengo que ser con vos, Samuel. O sea, como Dios es conmigo, yo tengo que ser con los demás. Entonces, esto que parecería ser algo como muy obvio, a veces se nos olvida y lo tenemos que revalorizar. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa, te agradezco mucho, Samu. Yo sé que allá en Canarias ahora en este momento deben estar siendo las 12:23 de la madrugada, me imagino, ¿no? Puede ser, 4 horas Estoy teníamos. mirándolo. Sí, 12:23. Así que nada, no te quiero demorar más. Te agradezco. Ojalá Dios quiera, Adonai, o sea, ¿está bien dicho Adonai? Sí, Adonai es el equivalente a Kyrio, Señor. Sí, Adonai, Señor. Cuando yo estudié Sagrada Escritura, estaba la tradición eloísta y la tradición yavista. Sí. ¿Sí? ¿A qué se debe esas tradiciones, no? Elohim y Yahvé. Ahí es la hipótesis documental, esta idea de que se fue conformando la Torá con el paso del tiempo a partir de diferentes tradiciones. ¿Entiendes? Y que la redacción de la Torá como tal fue posterior a los tiempos de Moisés y que no escribió Moisés. A grosso modo, esto es la hipótesis documental,
si no estoy errando. Yo personalmente no me adhiero a ella. Yo personalmente. Tampoco la he estudiado mucho, como te digo. Pero, pero se puede hablar, o sea, es una hipótesis que sean dos tradiciones distintas, Elohim y Es Yahvé. una hipótesis. No es, o sea, a ver, no Elohim y Yahvé como tal, porque insisto, no he estudiado mucho la hipótesis documental, ¿vale? No la he Para, estudiado. decinos para los que nos están escuchando cuál sería la diferencia de Elohim y Yahvé en el significado. O sea, son Vale, dos formas vale. de nombrar a Dios, digamos. Sí, a ver, voy a hacerlo como os he hecho hasta ahora de forma muy escueta y resumida. Pues Tranquilo, si no tranquilo podemos que andar sirve, aquí. sirve un montón. Vos dale, vos tranquilo, que nos sirva todo. El término Elohim, claro que si nos metemos ahora que es un plural masculino y porque es un plural masculino, voy a la etimología básica, ¿vale? Vale. Porque pasan cosas con el hebreo también, ¿vale? Y es que muchas veces las etimologías, no tanto con Elohim, pero son inciertas. Hay palabras como, qué sé yo, la palabra totafot, que aparece solo una vez en todo el Antiguo Testamento, y nadie sabe exactamente lo que es un totafot, que es eso de la pondrás, ¿cómo lo suelen decir las traducciones? La pondrás entre tus ojos, ¿no? En el Shema, en Deuteronomio 6, que dice, la atarás como una señal por su mano, como una señal sobre tu mano y la pondrás entre tus ojos. No sé cómo lo traduce, pero ahí aparece totafot. En el caso de Elohim no es así. Elohim viene de la raíz el, una Aleph y una Lamech, que suele asociarse con el, el poder para juzgar, el poder para regir, el poder para reinar, el poder para dirigir. No la fuerza física, que eso es Geburah, es otra cosa, sino como un poder para eso, para juzgar, para someter, para legislar, para reinar. El término Elohim, no voy a andar ahora por qué es plural y demás, porque si no vamos a estar aquí un tiempo bueno. Lo podemos hacer otro programa un día si quieres, con cuestiones que aún nos han tocado. Pero el término Elohim se traduce como Dios. ¿Y cuál sería una traducción así muy? La palabra Dios viene de Theos, ¿verdad? Claro, O en griego y demás. Y de Deus en latín, ¿verdad? así es. Theos griego, Deus y Dios, ¿vale? Entonces, las Biblias normalmente ponen Dios para utilizar la misma terminología tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero la palabra Elohim vendría a ser algo así como el poder supremo, el poderoso que tiene el poder pleno y por encima del cual no hay otro que pueda mandar. ¿Se entiende? Nada que ver con como traducen algunas Biblias en español, el Dios de los ejércitos. No. Eso es Hashem Tsebaot, o creo Hashem que Sbaot. Me sí, encanta. que cuando digo Hashem son las 4 letras, que muchas veces se suele decir Yahvé, ¿vale? Muchas veces, no es que yo considere que esa sea la pronunciación adecuada, pero eso son otras cuestiones, eso son otras cosas. Entonces, Elohim, que es la forma más común de llamar a Dios, al Todopoderoso, hace alusión a ese atributo de Dios en tanto que juez y rey de todas las cosas, aquel que tiene poder de poter en latín de dirigir, creo que he visto en algunas etimologías que incluso poter se puede hacer como el pastor, el que pastorea. Eso depende de alguna etimología, no sé, no lo tengo del todo claro, como digo, pero Elohim viene a significar de forma así literal, que luego pueden sacarse muchas cosas de ahí, ¿vale? Pueden sacarse muchos significados de ahí, pero de forma así gruesa es el poder pleno. O sea, cuando decimos el Señor, o Jehová, o Yahvé, como lo pongan en alguna Biblia, es nuestro Dios, es nuestro Elohim, es decir, Él es aquel por el cual, perdón, Él es aquel encima del cual no hay nada para nosotros. Él es nuestro supremo juez, nuestro supremo rey, Él es quien nos dirige, Él es quien nos... Y la palabra Elohim no solo se utiliza para el Dios de Israel. Cuando Dios le dice a Moisés, vete a Faraón y serás como Elohim ante Faraón. ¿Por qué? Porque Moisés iba a tener la potestad de juzgar a Egipto y de herir a Egipto con la Así es. autoridad de Dios que está por encima de él. Pero a Moisés se le llama Elohim. O Jesús, citándole a los fariseos un salmo, le dice, ¿no está escrito en vuestra ley, dioses sois? Y ahí aparece la palabra Elohim. A los Elohim. jueces de Israel se les llama Elohim, a los profetas se les llama Elohim. ¿Por qué? Porque son jueces, son gobernadores, son aquellos que tienen poder para designar qué debe hacer la nación y dirigirla.
o para traer Así es. juicios, como el caso de Moisés que azotó a Egipto. Serás como Claro. Elohim ante Faraón. Pero nosotros tenemos un solo Elohim, porque por encima de Moisés está el Señor. El Y Señor. luego, el término, ¿cuál fue el otro? Me dijiste Yahvé, Yahvé. ¿no? Vale, Soy el exacto. que soy, ¿no? Sí, sí. Eso tiene una relación con el verbo hayá, que es el infinitivo que viene a significar ser o estar, porque es como el to be en inglés, que en hebreo no hay distinción, o en el griego pasa lo mismo entre el ser y estar, como si ya pasa en español. Entonces, el nombre de Dios, sea su pronunciación o no Yahvé, por eso a veces yo digo Hashem, el nombre. Hashem significa el nombre, Ha es un artículo determinado, él, y Shem, el nombre, viene a significar el que será, el que es y el que era, el eterno. El Etimológicamente significa eso, porque El dentro eterno. de sí puede conjugarse las tres formas del verbo hayá. Hayá, que también significa no solo ser en infinitivo, sino también era. Jove es, y Yihye. O la pronunciación, sabes que en hebreo vas a encontrar, como pasa en español, que tú puedes decir sabes y yo sabes. Entonces hay gente que no acepta Yihye, o hay gente que dice Ejeye, pero bueno, ¿qué será? Que es lo que le dice a Moisés, Ejeye, Asher, Ejeye. Yo seré el que seré, o yo seré el que estaré. Y luego algunos biblistas de hebreo sumamente eruditos afirman que puede traducirse con los tres tiempos a la vez, de yo seré el que estaré, yo soy el que será, yo era el que soy. Es intercambiable, por así decirlo. Exacto. Interesante. Interesante para poder hacer ahí una articulación con el tema cuando yo cursé filosofía de la naturaleza o filosofía fisis, la fisis, que en realidad era fisis, ¿no? Después se dijo filosofía de la naturaleza, porque física se le dice comúnmente a la materia que estudia, digamos, las composiciones químicas, pero hay todo un tema con la teología, ¿no? Con esto de la interpretación de los textos, ¿no? Antes de la fundación del mundo y todo, y esto de fe y razón, ¿no? La filosofía, sobre todo nosotros en la filosofía de la naturaleza estudiamos el cambio o el movimiento, que es muy importante, ¿no? Y bueno, entender el cambio eh, nos puede servir para esto, ¿no? O sea que eh, el tiempo, porque estamos hablando de eternidad y de temporalidad, ¿no? O sea, aplicar las categorías temporales humanas a Dios o al lenguaje por ahí de algunos pasajes supone un problema, ¿no? Porque esto que estás diciendo vos a mí me abría un poco la mente en esto. Eh, las cosas tienen tiempo, o sea, el tiempo es la medida del cambio, pero en realidad lo que es el ente, ¿sí? El ente. O sea, y el cambio y la medición del cambio, de esos cambios que va, vamos a decirlo así, sufriendo los entes, esa medida es el tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿la eternidad? O sea, Dios, eh, ¿en Dios existe esa composición de materia y forma, de acto-potencia? No, para la metafísica Dios es acto puro. Entonces, el hecho de medir con categorías temporales humanas, ¿sí? A un ser que trasciende infinitamente a los entes, que de hecho es su causa, ahí se vuelve un tanto complejo, ¿no? O sea, tomar la literalidad, digamos, de algunas, del lenguaje que utiliza la escritura, ¿no? Para algunos pasajes, sobre todo, que son controversiales, entiendo también en determinada teología, ¿no? Porque que se agarren de ahí o ya de corte más reformado. Habría ahí que pensarlo, dialogar, pero siempre el diálogo, no esto que dijiste vos muy bien, ¿no? Cuando vos entraste a esa comunidad, entraste medio como en una actitud de garroterismo, ¿no? Me habías dicho eso, ¿puede ser o no? Sí, sí, totalmente. Es que es una actitud arrogante y gnóstica, Arrogante, las dos cosas. claro. ¿Una qué? ¿Gnóstica dijiste? Claro, porque como hemos hablado, buscas meter en tus categorías mentales a los demás. ¿Me explico? Sí, Y buscas claro, darle un conocimiento que se les ha privado, que ha sido oculto y que sin el cual no van a poder vivir, parece. tal cual. Me encanta, me encanta. Me encanta porque podés poner, vos sabes hablar y contar tu experiencia con palabras muy claras, ¿no? Muy amenas y bueno. Yo te digo, para mí no sé qué vas a seguir o qué estás estudiando. Ah, eso no te pregunté, qué estás estudiando, qué te interesa, o sea, qué profesión, si ya tenés alguna profesión. Si querés contarlo, en la libertad de los hijos de Sí, sí, Dios, sí, sí, sí. si no, Yo sí,
primero, ¿a qué me estoy dedicando ahora en cuanto a vida laboral y qué estoy estudiando y a qué me quiero dedicar en el futuro una vez termine esos estudios, una vez llegue a la consumación de esos estudios y pueda recoger el fruto de ellos, Dios mediante. Bien, mi familia tiene ya 3 generaciones conmigo una granja familiar con cabras, vacas y ovejas. Entonces, yo todos los días trabajo con mi padre en la granja familiar y me ayuda ciertamente a desconectar del estudio. Yo cuando estoy aquí encerrado leyendo, normalmente voy o por la mañana a la cuadra y por la tarde estudio, o el día que no puedo ir por la mañana a la cuadra, a la granja, estudio por la mañana y trabajo por la tarde, como va a ser el caso del día de mañana. Estoy estudiando filosofía, terminando ya, gracias a Dios, que con el tema de... Porque, como te dije, yo estuve estudiando en Madrid, pero con el tema del confinamiento y demás, me vine otra vez a Gran Canaria por el coronavirus. Sí. Y la casera se portó muy bien conmigo, me rescindió el contrato, no me hizo pagar nada mientras estuvimos confinados, pues vine para acá. Pero claro, me traje las cosas, obviamente. No me va a rescindir el contrato y dejarme las cosas en la casa. Claro. Y pensé, hablándolo con mis padres, otra vez buscar piso en Madrid, todo se ha puesto muy caro, con todas las restricciones que hay a la movilidad. No, la hago a distancia. Eso ha traído una serie de problemas y es la convalidación de asignaturas. Terminaré acabando la carrera con muchos más créditos de los que debería por asignaturas que no me convalidan por el cambio de universidad. Pero ya estoy terminando. Y dentro de la filosofía, porque sabemos que hay muchas ramas, muchas escuelas, me gustaría a mí, por eso estoy estudiando lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego, dar clase en algún instituto teológico. Hay uno que es el Instituto Israelí de Estudios Bíblicos, y dado que estoy estudiando filosofía y también las lenguas bíblicas, creo que si me especializo en eso sería la opción A. La opción B sería la universidad o la secundaria, la docencia común, y dar a todos los pensadores que se suelen dar en la secundaria, que suelen ser los presocráticos, Platón, Aristóteles, Descartes, Marx, Nietzsche y Kant. Exacto, Kant me lo como, casi me salto a Kant. Tomás no se suele dar, a menos yo no lo di en el instituto, figúrate tú. Mira. Entonces, me gustaría especializarme en eso y dar clase de esto en particular, que es algo concreto y si Dios lo permite, puedo hallar algo. Porque no se suele estudiar tanto no solo las lenguas bíblicas, sino también las filosofías y las diferentes escuelas filosóficas que había en el judaísmo del primer siglo y demás cuestiones. Me encanta y me pone contento lo que me contás por vos, sobre todo porque a mí me encanta, mi pasión, la filosofía, la teología y todo esto que tiene que ver con la educación. Así que nada, grata sorpresa también esto que me estás contando. Te auguro un gran porvenir y nada, vos contás con mis oraciones y con todo lo que yo pueda de parte mía, mi apoyo. A los que están mirando les agradecemos haber compartido, ¿sí? Haber escuchado a Samu, realmente estamos muy agradecidos. Y nada, rezar por él. Y bueno, aquellos que quieran, él tiene un canal, me pidió muy humildemente y amablemente si podía después esto resubirlo. Obviamente que sí, ¿sí? Así que también si querés promocionar tu canal para los que sigan mi contenido, lo podés hacer. Y después me pasás el enlace de tu canal y yo lo publico en la comunidad de acá de YouTube y también en el grupo de Telegram, ¿sí? Que vos también estás. Pero bueno, Samu, gracias de corazón. Y ahora despedirte, unas palabras finales, lo que vos quieras. Y después te pido que te unas conmigo en una oración final, ¿sí? ¿Te parece? Por supuesto, mi hermano. Bueno, ahora sí, todo tuyo, hermano. Habla lo que tú quieras. Bueno, gracias a todos los que han estado aquí presentes. La verdad, aunque no pueda verlos ni oírlos, se agradece su compañía. Sé que están ahí. Y lo que puedo decir, basando en lo que ha sido mi experiencia, es lo que se tocó al final de este diálogo, de este coloquio. Sus convicciones teológicas no pueden ser un pretexto para martirizar, para azotar, para menospreciar, para ridiculizar al prójimo. No hagan eso nunca. Nunca golpeen con la verdad. Jamás. Jamás. El ejemplo de Abraham que puse es claro. Está en la Escritura. Teniendo él la verdad de la bendición de la tierra, de que la tierra le pertenecía por decreto divino, se humilló ante los hijos de Het y pidió sepultura para Sara. Y la pagó. Y muy cara, por cierto. Y se postró ante ellos. Teniendo la verdad, teniendo la razón, teniendo el derecho
según la carne, a reclamarla y conquistarla, porque es lo que hacen los dioses de las otras naciones. Ve y conquista, ve y toma, porque yo te lo he dado. Entonces, el ejemplo de Cristo, y también de Abraham en tanto que padre de la fe, pero sobre todo de Cristo, es el de poner la verdad al servicio de los demás, creyéndonos inferiores, sabiéndonos inferiores a ellos, sirviendo, no esperando ser servidos. Porque aquel que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. Como escribe el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Y si te ha sido dado, por Dios, se entiende en el contexto, ¿por qué te jactas como si no hubiera sido dado por Dios? No tenemos nada, no nos vamos a llevar nada. Tenemos que dar cuentas ante el juez de todo. Y a Dios creo que le va a pesar más en el día del juicio. Va a valorar más las acciones de amor que hacemos con el prójimo que el desenvainar la espada de la ortodoxia para decapitar herejes. Creo que a Dios le va a pesar más el dar abrigo al que no tiene, el dar cariño, el dar amor al que está pasando un mal momento, sin dejar de renunciar a nuestras convicciones. Y para no dejarlo muy excesivamente largo, simplemente quiero decir que no cometan el error que yo cometí. Amparado y atrincherado en mi convicción teológica, en mis convicciones, despreciar a los demás. No hagan eso nunca, jamás. Hermoso, gracias. Quería seguir escuchándote, o sea, estaba... Gracias, no, me sorprendiste para bien y bueno, gracias, Samu, de corazón. No, insuperable esto que dijiste, o sea, amén a todos. Y bueno, ahora te invito a todos los que están ahí, porque lo más importante y el poder más grande que tenemos viene de la plegaria, de la oración, ¿sí? La oración es poderosa. ¿Mm? Todo aquello que pidan, pidan como si ya lo tuvieran, ¿no? O sea, de hecho Jesús le reprocha a muchos la falta de fe. Una de las pocas cosas que lo enoja, ¿no? O sea, a sus discípulos les reprocha, ¿no? A varios, ¿por qué no creen? Así que nada, Él nos invita. Así que, Samu, asentí conmigo interiormente. Esta oración la habrás escuchado, la rezo siempre. Y a todos los que están del otro lado. Así que te agradezco, Samu. Dios te bendiga. Y a todos los que están, ¿sí? Y a sus familias. Pedimos oración por nosotros también, por Samu, por mí, porque necesitamos mucho de sus oraciones. Nos ponemos en la presencia de Dios, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de su perdón, y ahora, con nuestro corazón y nuestra mente elevados a Él, decimos lo siguiente: en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga unión. Allí donde haya error, que yo ponga fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Oh Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es olvidándose como uno se encuentra, es perdonando como uno es perdonado, es dando como uno recibe, es muriendo como uno resucita a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Samu, gracias de corazón por haber estado. No te vayas, que te saludo un ratito nomás, porque así ya sé que es tarde allá, pero saludamos a todos los que estuvieron. Y nada, lo único que le pedimos es eso: ni un like ni una suscribida, sino oraciones, ¿sí? Que el Señor me los bendiga mucho. Un saludo para todos. Así que, como les digo siempre, Dios los bendiga. Lo digo así medio canariense. Dios los bendiga. Muy gracias por estar y hasta otra vez. Chau, chau, chau. Pangelingua gloriosi corporis mysteri